temporalmente. Uy, no estás transmitiendo. Vamos a ver si alcanzo a transmitir por acá. ¿Dónde estamos? No, le toca transmitir a Juan Diego. Listo. Listo, ya estamos, ya empezó la grabación. Apenas empecemos a transmitir. Estamos listos. Bienvenida, Ela. ¿Desde dónde nos escribes? Hola, desde Bucaramanga. ¿Tienes alguna comunidad o plan de generar comunidad? Es un tema que me interesa bastante, sí. Me parece Te recomiendo mucho a Karen y a Compro. Es lo máximo para cambiar. Karen. Muy recomendado. Karen Hernández y Juan Diego son líderes de comunidad de gestores de comunidades. Sebastián es lo máximo. O sea, si ves en el YouTube, no sé si todavía estará en la memoria, pero es muy buena presentación. Sí, la vi. La vi por partes. Muy buena presentación. Tengo que volverla a ver. Y da unas luces muy claras. No, es que toca ver por partes y saque cuaderno porque ¿dónde está el dibujo? Fue chévere, fue muy bonita. Listo, ya están transmitiendo. Sí. Bueno, buenas tardes, soy Juan García. En el día de hoy, cumpliendo funciones, no reemplazando a Juan Diego. Bienvenidos todos. Tenemos a Sebastián Martínez, con el cual teníamos preguntas geniales acerca de gamificación. Realmente acá simplemente voy a dar un clic y me quedo en silencio, daré la voz si alguien necesita. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por estar en este espacio. Lo que vamos a hacer es un conversatorio acerca de la gamificación. Yo creo que despejar algunas dudas y poner un contexto frente al potencial que tiene la gamificación, que es algo de lo que todos pensamos que conocemos, pero realmente rascamos, apenas pelamos una capa muy superficial de lo que significa de verdad el potencial que tiene la gamificación, y sobre todo en el contexto de las comunidades. Quiero que pregunten en cualquier momento, levanta la mano, lo que quieran preguntar, no hay problema, esto es un conversatorio, no es una clase magistral porque no se trata de eso, aunque voy a empezar con una presentación porque hay unos conceptos que quiero que los tengan claros, al final vamos a empezar a rayar como es de costumbre. Gamificación es un término que se utiliza en muchísimos escenarios y hay muchas dudas, seguramente va a haber muchas dudas al respecto y yo quiero que pregunten con total confianza de este tema, como es una de esas verdades fundamentales de la vida y de las relaciones. Resulta que hay muchos temas a tratar, entonces miremos si entre todos vamos discutiendo cosas y seguramente se van a nutrir los conceptos con las preguntas de ustedes, entonces bienvenidos con las preguntas. No voy a hablar de mí porque este tema es para ustedes, yo creo que lo importante es el contenido, entonces vamos a entrar en materia. Voy a hacerles una presentación, sobre todo en la primera parte es hablándoles qué es la gamificación, los componentes de la gamificación, y en la segunda parte vamos a hablar sobre cómo se aplica. Entonces, empecemos por acá, como lo normal. Gamificación en términos generales pues son términos que han venido acuñando. Hay personas, ustedes saben que, como les decía, las verdades fundamentales de la vida, porque a todos nos gusta jugar y todos aprendemos jugando, y nos gusta ojalá interactuar en la vida y que nosotros decimos ojalá la vida fuera un juego, y hay frases bonitas como que nosotros dejamos de ser niños porque dejamos de jugar, y lo otro es que dejamos de vivir es porque dejamos de ser niños porque no jugamos y dejamos de vivir porque ya no somos niños. Temas de ese, como frases de este tipo, cuando le dicen a uno, siempre evocando temas de infancia, uno recuerda mucho esos los escenarios donde estaba jugando. Entonces, que el término gamificación se le puede atribuir a una persona es complejo porque cada uno le da un significado, pero a la larga la verdad es la misma, en el fondo es lo mismo. Es un impulso que viene con el ser humano, que le ha permitido evolucionar, que le ha permitido conocer, interactuar, relacionarse. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a entrar como en lo técnico, que es que el término gamificación fue acuñado por Nick Pelling, que fue un programador
e inventor británico, y decía que era la aplicación de elementos de una interfaz de usuario para hacer que las transiciones electrónicas fueran más agradables. Y resulta que eso fue como el corte donde las personas empezaron a hablar de gamificación, pero anteriormente también, digamos, los Boy Scouts utilizaron la gamificación, sin decirle gamificación, utilizaban esquemas de gamificación. Y uno se va hacia atrás y resulta que nosotros estamos gamificados desde el principio de la evolución, o sea, desde que nosotros empezamos a relacionarnos. Lo curioso es que nosotros pensamos que gamificación es una aplicación que nos da un sistema de puntos y que cuando estamos dando puntos ya estamos gamificando. Y eso es, por eso les digo que estamos raspando apenas la capa superficial. Gamificación tiene un componente inherente a la evolución del ser humano, o sea, tiene un tema supremamente particular porque habla mucho del tema de relacionamiento. Nosotros decimos que somos sociables por naturaleza y resulta que nosotros también gamificamos absolutamente todas las actividades. Gamificación no es algo nuevo. Por eso les digo que es un término que va a dejar seguramente muchas dudas, sobre todo mucha inquietud frente a nosotros cómo utilizamos esas palabras a veces y las descomponemos y las simplificamos de una manera que nos evita ver más allá de hacia dónde podemos llevar los conceptos. Gamificación es uno de esos que son core. Dentro de todo lo que uno hace, debería tenerlo gamificado. En realidad lo hacemos, sino que lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, decimos que la gamificación es el uso de las mecánicas del juego en escenarios que no están relacionados con el juego, para mejorar el compromiso y participación de los involucrados. Esta es lo que ustedes encuentran en Internet del significado de gamificación. El tema es un poco más profundo, pero vamos a irnos con vamos a ir rascando capas, pelando capitas de la cebolla y empezamos a decir, quedémonos con esta por ahora. Es utilizar la mecánica del juego en escenarios que no están relacionados con el juego. Es poner a jugar a las personas en escenarios que no son dedicados al juego. Y el tema es empezar a preguntarse uno, ¿y qué no está relacionado con el juego? Ahí es donde uno empieza a chapotear un poco. Y resulta que hay una palabra que se utiliza demasiado, que es el engagement, que uno dice, es que necesitamos medir el engagement de los usuarios. Estas dos cosas han estado relacionadas estrechamente, y lo curioso es que nosotros no conocemos bien los conceptos de las dos. Resulta que engagement es conservar un estado mental positivo. Tres cosas: vigor, dedicación y absorción. Absorción es que uno esté inmerso absolutamente en esa experiencia. Entonces, ¿qué significa el vigor? Que nosotros obramos con energía, con resistencia mental. Miren que el vigor es tener resistencia mental. Vigor no es simplemente que yo muestre entusiasmo, que yo muestre la energía que en teoría debería tener, sino que nosotros convertimos esto con estar entusiasmado y tenemos engagement. Resulta que no, porque es que como la definición es mucho más profunda, no es simplemente que me den un like, no es simplemente que me hagan un comentario. Engagement es cuando las personas actúan con vigor, y ese vigor se refleja en energía, en resistencia mental, porque están involucrados, cuando están entusiasmados, cuando se sienten orgullosos por lo que están haciendo, cuando se sienten inspirados, cuando se sienten retados. Miren lo importante de esto. O sea, que un like no lo reta a uno, un comentario tampoco lo puede retar a dar una observación. Cuando nosotros estamos concentrados y cuando estamos inmersos en todos estos atributos, sin quitar ninguno, estamos diciendo que tenemos engagement. Entonces miren que esta palabra es una de las que utilizamos mal, para que tengamos el tema claro. Cuando dicen en las redes sociales que vamos a medir el engagement, están midiendo simplemente una métrica donde dicen cuántos likes dan, pero la inteligencia artificial se necesita para uno empezar a detectar varios conceptos de este tipo, para saber dentro de los comentarios cuál es digamos, la intencionalidad que hay detrás de, que ese es el verdadero engagement. No es un tema superficial, de una métrica superficial, de una métrica de vanidad. Hay que poner cuidado con eso porque no es totalmente distinto. Y es lo mismo, cuando hablamos de gamificación, no estamos hablando de un simple sistema de puntos. Y cuando hablamos de engagement, no solamente estamos diciendo de todas esas personas que nos dan like recurrentemente. El tema es mucho más profundo. Entonces, desde aquí ya empieza uno a decir, nosotros de pronto estamos utilizando las palabras de una manera superficial. Tenemos que irnos un poquito más al fondo a decir por qué yo podría considerar que una persona está enganchado con lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, ahí es donde viene la gamificación a decir, ¿qué quiere la gamificación? Que las personas tengan con lo que yo estoy ofreciendo, pero enganche en este sentido, que es lo ideal. Nosotros pensamos que la energía va por un lado, la resistencia mental por el otro, el entusiasmo por el otro, y cada cosa la medimos de manera independiente. Pero resulta que engagement es un concepto que articula, que unifica todo esto.
Es un estado mental positivo de vigor, dedicación y absorción. Si ustedes se quedan con eso hasta ahí, yo creo que hicimos el trabajo y casi que estaríamos bien. Esto es lo que tiene que lograr la gamificación. El ejercicio de la gamificación es lograr engagement. Ahora, en términos generales, uno ya podría decir, ¿gamificación qué es? Hacer agradable, hacer ameno, hacer placentero y hacer divertido el trabajo, la vida familiar y en general las actividades ordinarias. Entonces uno diría, esto es como vivir en el paraíso, porque gamificación debería ser todo, absolutamente todo debería ser gamificado. Ustedes se van a dar cuenta, ahorita les voy a hablar, las relaciones emocionales están gamificadas, las relaciones sentimentales, las relaciones familiares, las relaciones sociales, el trabajo normalmente está gamificado. Lo que pasa es que no está gamificado con estrategia. Tienen gamificación. El salario es una de las formas de gamificar a un empleado. Y uno piensa que gamificación es una aplicación donde le dan puntos. Resulta que no, por eso les digo, todas las relaciones son gamificadas, todas. Entonces, lo que pasa es que no tienen una sincronía, un objetivo final gamificado, digamos, dentro de una coherencia de gamificación. Son actividades que son desarticuladas y ahí es donde viene el tema chévere de la gamificación, es que yo articulo unas actividades con un propósito precisamente para lograr una respuesta de las personas. ¿Por qué la gamificación en comunidades? Porque las comunidades hablan del relacionamiento y definitivamente la participación de las comunidades debería estar gamificada. Por eso la charla la doy con mucho gusto para ustedes, porque seguramente ustedes le van a sacar un provecho tremendo a gamificar la comunidad que tienen. Ese es el sentido práctico de todo este rollo. Bueno, ahora los componentes de la gamificación. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en estos conceptos y vamos a hacer algo pues un poco más digamos, más práctico, menos definiciones. Componentes de la gamificación. Resulta que la gamificación tiene 3 componentes particulares. La mecánica del juego, que son todos los componentes del juego, de los juegos asociados como mecánica, o sea, aquí viene el sistema de puntos, aquí viene el tema de los leaderboard, ahorita les cuento. Pero es toda la parte mecánica. Resulta que también tenemos una segunda capa que son los estados emocionales. Entonces son todos los disparadores, generadores de emociones y de reacciones. Y la última capa de la gamificación es el comportamiento. Aquí uno ya empieza a percibir que utilizamos una mecánica para inducir unos estados emocionales que conduzcan a unos comportamientos que son acciones, hábitos y conductas de una persona que nosotros en gamificación lo llamamos jugador, pero a la larga es con el que interactuamos nosotros. Lo podemos llamar cliente, lo podemos llamar colaborador, lo que sea, pero a la larga, como está participando en una mecánica de juego, pues le decimos jugador, pero no quiero que se vayan a ir con el término jugadora, que es una persona que juega en una aplicación. No es eso. Yo soy un jugador en todo sentido estoy jugando. ¿Y por qué estoy jugando? Porque hago parte de un ambiente, de un escenario con unas mecánicas que me conducen a estados emocionales y que me llevan a comportamientos. Entonces, básicamente la gamificación es todo. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la mecánica de los juegos? En la mecánica nosotros encontramos, por ejemplo, los puntos de experiencia, los scorecards, encontramos las medallas, encontramos las rachas. Cuando una persona gana con mucha frecuencia, gana hoy, gano mañana, entonces dice, estoy en una racha o en una tanda, como decimos nosotros, de 3 victorias consecutivas, son rachas. Los leaderboards, las recompensas, los niveles, los enfrentamientos, pero también en términos generales, cuando la mamá le dice al niño, si haces la tarea, te dejo salir. Miren que eso es un premio, eso es un tema las medallas se dan en diferentes sentidos. Quiero que se salgan del concepto del punto, es que tiene 100 puntos. Yo quiero que ustedes piensen que estamos dando retribución por acciones. Entonces miren que a la larga este tema de las rachas, los scorecards, las medallas y no se vayan al concepto del scorecard, entonces yo tengo que generar puntos de experiencia para decir que estoy gamificando. No, yo cuando le estoy ofreciendo a cambio un beneficio a una persona, estoy ofreciendo el tema de gamificación y le estoy diciendo, si haces tal cosa, te doy tal. Si barres la casa, te doy la carne más grande en el almuerzo. Eso es totalmente. Estamos hablando de puntos de experiencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos en el calendario, tenemos las estrellitas, y digamos los que hemos tenido hijos, que les podemos decir, que organizaste el cuarto, te ganaste una carita feliz, que hiciste tal cosa, te ganaste tal cosa. Este tema es gamificación, es esa mecánica del juego que nosotros utilizamos. ¿Cuál es el problema de la mecánica? Que la mecánica sola, sin conducir al estado emocional consciente y sin llevar a un tema comportamental, pues no hace nada, porque entonces terminamos nosotros premiando acciones como a la mascota que le damos el dulcecito cuando hace alguna cosa. Nosotros podemos motivar comportamientos con la recurrencia y se trata, cuando la gamificación no está bien aplicada, pues resulta que hay unos comportamientos que no se vuelven persistentes.
Entonces, la mecánica sola no tiene sentido cuando yo no estoy asociando la mecánica a un tema de emoción. Hasta acá la mecánica beneficio a las personas, cómo hago para que vean en un scoreboard, en un leaderboard, cómo se ven en un rating diciendo, yo soy el primero y tengo tantos puntos, yo voy de segundo y tengo tales. Resulta que esto que es algo natural ha perdido importancia frente al tema de educación, por ejemplo, porque nosotros nos hemos vuelto muy sensibles y decimos, yo no quiero que a mí me cataloguen a mi hijo como que mi hijo es el último de la clase. Es que todos tenemos derecho, es que todos hicimos el esfuerzo, entonces todos somos ganadores. Y ahí la embarran precisamente porque están aplicando lo totalmente contrario a la mecánica del juego. Le están diciendo al niño, mi amor, no te preocupes que por el hecho de estar allá ya ganaste, ya te ganaste la medalla. Pierden el espíritu de competencia, que ahorita les voy a decir cuál es el tema con eso. La sociedad en este momento, las redes que está tomando precisamente están en contra de la gamificación, porque esas cosas que nos parecían a nosotros divertidas y entretenidas, que nos motivaban a superarnos, ya resulta que todos las tenemos por derecho. Entonces es un problema porque ya no está el beneficio, no genero el estado emocional y resulta que no quiero tampoco evolucionar, porque estamos hablando de tema evolutivo. Ahorita hablamos del tema, que eso es bien. La gamificación tiene un significado profundo en la sociedad y en las relaciones. No es la aplicación y no son los puntos. Es que me dieron puntos por comprar y me gamificaron. Pues de cierta forma es una mecánica, pero no es gamificación. ¿Qué vemos como gamificación? Que nosotros podemos tener un perfil porque además nos asignan perfiles. Nosotros podemos tener, cuando hablamos en comunidad, que le decimos, en una comunidad les damos nombres a las personas, les damos una identidad. Les decimos, tienen perfil, tiene unas características. ¿Hay algo aprendido por ahí? ¿Me parece? No. Seba, sí. ¿Será que podemos mutear a Ramón? Bueno, tenemos unos perfiles donde a nosotros nos dan, además de una identidad, porque también viene una investidura, porque la mecánica del juego también es uno decirles, las personas vamos a llamar en esto así, que nos vamos a llamar los que hacemos, digamos, somos líderes de comunidades, en nuestra comunidad todos se llaman de tal forma. Hay forma de mutear a Ramón. Ramón, Sebas. Más cara, pero bueno, no más cara, por más que es malo. ¿Para eso le pagan? Si no hay ropa. O sea que nunca me agarré con la panadería en la pandemia y no alcancé a hacer un pan de molde, pero bien con moldes. Faltan los moldes. Entonces hice con algo que tenía más o menos. No quedó igual, pero. Se puede, se puede. ¡Wow! ¿Me escuchas, Rubén? He tratado de hablarle, pero estoy tratando de eliminarlo. Se queda pegado. Hasta acá tenemos preguntas. Listo. No.
Sí, tengo una a nivel de transacción. La gamificación va más allá de una transacción, sino es más como un espíritu que une más allá del premio. Y ahí viene una cosa, ya que hablabas, cuando el premio no es suficiente, o sea, cuando estamos hablando simplemente de la recompensa, o sea, del efecto de la transacción, se pierde interés. Y si das muy buenos premios y llegas a dar un premio más bajo, hablando solamente del factor premio, me pega con los perros. O sea, si los dueños le dan pollo y carne, es muy difícil que con una galleta que no sabe a nada conseguir un comportamiento o conocer algo del perro. Entonces, a mí sí me parece, la pregunta es, ¿cómo valoramos más allá de los puntos y de las cosas la calidad del premio? Pero eso creo que es para una pregunta para más adelante que me quedaba, pero Sí, después sí, es más adelante, pero me gusta mucho lo que estás diciendo, Rubén, porque es que cuando nosotros los llevamos simplemente a la mecánica, estamos acudiendo a esas capas internas del cerebro, digamos a la capa animal, donde a mí me dan estímulo y recompensa y yo ya actúo. Pero eso no necesariamente genera conductas, genera un comportamiento, digamos una acción, puede generar una acción en algún momento determinado, pero no genera cambios. Ahí no estamos hablando de engagement, estamos hablando de algo temporal, porque ¿cómo decimos que un perro, una mascota se siente retado, o que se siente orgulloso, o que se siente inmerso en una actividad? Es muy difícil porque es que es un animal. Nosotros podemos emocionalmente decir que es que claro, que ellos se retan y que nosotros los conocemos y que se comunican con nosotros, está muy bien. Pero aquí, cuando estamos hablando de gamificación, estamos hablando de personas, de seres conscientes, que cuando nosotros los llevamos a un tema simplemente de la mecánica, podríamos decir que nosotros estamos respondiendo al estímulo animal. Me gusta mucho lo que tú estás diciendo porque entonces me dan el azuquitar y yo voy y muevo las cosas, me dan la carne más grande y yo voy y lo hago. Pero los padres a veces fallamos con eso porque damos las estrellitas porque tendieron la cama, pero entonces ¿qué va a pasar cuando ya no tiendan la cama, cuando yo ya no le dé la estrellita? Entonces resulta que crecen esperando a la estrellita del papá, resulta que crecen esperando a que les den las validaciones sociales. Entonces, cuando solamente se aplica por un tema de mecánica, solamente la mecánica también puede causar daño. Eso es tremendo, pues puede causar daño. Una gamificación mal hecha puede causar daño o podría llegar a un tema de manipulación, también que eso es otro cuento tremendo. Entonces, ahorita hablamos del tema, pero entonces, digamos que en términos generales, hablando de la mecánica como de todo lo que hay en el concepto general, nosotros cuando hablamos de gamificación, hablamos también de entregar una identidad a la persona, porque nosotros lo estamos llevando a un escenario de juego donde lo estamos nombrando de alguna manera. Lo estamos llevando a un escenario de juego empresarial donde a esta persona le decimos empleado. Resulta que la palabra no es empleado porque es que aquí todos son colaboradores. Bueno, les vamos a decir colaboradores. A la larga, el escenario de juego en la empresa, bajo un modelo de negocio con un propósito superior, pero resulta que las personas que están ahí involucradas, inmersas en su labor, se llaman colaboradores. Entonces, miren que es cuando nosotros, de alguna manera, no solamente institucional, sino en nuestras comunidades, nosotros también a las personas los traemos a un ambiente donde nosotros decimos, hay un escenario y hay unas reglas, hay unas políticas, y cada persona va a tener un perfil que está enmarcado dentro de ser miembro de la comunidad, ser líder de un segmento, o ser promotor, o ser influenciador, o lo que nosotros queramos, pero miren que hay un perfil con unos roles establecidos. Este tema de la identidad es supremamente importante y ahí empezamos nosotros a gamificar. En una comunidad de desarrolladores, de codificadores, pues de desarrolladores de software, el líder les dice coders. A mí me parece gracioso porque en la mayoría de comunidades les tienen nombres a sus miembros de comunidad. Ahí empieza la gamificación. Uno comercialmente, cuando no tiene el concepto de gamificación claro, piensa que eso es darle identidad a la comunidad y que eso es una forma de tratarlos que para que ellos sientan empatía y no sé qué, y está muy bien. Pero más atrás, digamos, en un concepto mucho más amplio, mucho más desde la naturaleza de las relaciones, resulta que asignar ese perfil es supremamente importante, como en la familia que le dicen, usted es el padre, el otro es la madre, este es el hijo, y el hijo tiene tal responsabilidad y tal rol, tales funciones, el papá tales y la mamá tales. Entonces, esos temas son importantes porque dan esas reglas de juego que son importantes para saber cómo se desarrollan las relaciones. Esa es la parte mecánica. Entonces, empiezan desde un perfil.
Los estoy sacando del tema de las aplicaciones para que no piensen que la gamificación solamente es el videojuego, pero les voy a mostrar cómo muy fácil se refleja en un videojuego y por eso los videojuegos obviamente son gamificados por excelencia porque la base de los juegos es la gamificación. Entonces, precisamente la palabra que utilizamos es esa. Podríamos utilizar otra y entender que es un tema de gestión de motivacionales, por ejemplo, que me parece importante. Entonces resulta que asignamos un perfil y en el perfil hayas ha ganado y en qué anda, cuál es su sistema. Por eso hay niveles. Le estamos dando además membresías, le estamos diciendo, hace parte del grupo, de tal grupo que les gusta tal cosa o que tienen tal perfil independiente. El grupo de papás, el grupo de mamás, el grupo de niños. Entonces miren que aquí estamos hablando de segmentación dentro de un sistema gamificado, dentro de un campo de juego. Le estamos dando créditos, beneficios, premios, recompensas, que es el sistema de recompensas, dependiendo de qué acciones se está ejecutando. Entonces, tiene puntos de experiencia y tiene recompensas, que es lo que va ganando en cada etapa. Vuelvo y les digo, no se vayan por la presentación, sino que piensen cómo ustedes están siendo recompensados cotidianamente, por qué se motivan a hacer alguna cosa, por qué los que tienen relaciones emocionales, sentimentales, dicen, es que mi recompensa de estar con la pareja es que la voy a ir a ver, que voy a ir a cine, voy a ir a tomar un café. Uno siempre busca recompensas de alguna forma, entonces uno siempre está buscando en un sistema de recompensas por alguna cosa y planifica unas etapas en un escenario posible que a la larga uno termina gamificando absolutamente todo. Cuando las parejas están bravas, por ejemplo, que dicen, es que yo ya no salgo contigo, es que ya no te doy el beso, es que ya no te cojo la mano porque estoy bravo. El beneficio es que le da la mano y uno dice, cuando me dan la mano y me la dan bien, es porque todo está bien. Eso es una mecánica del juego. Así de sencillo, es una mecánica del juego. Nosotros pensamos que es solamente videojuegos y no. Resulta que también dentro de la mecánica están las rutas. Es muy importante uno saber dónde yo voy a empezar a evolucionar y hacia dónde debo llegar. Tiene que haber una línea base, como en los indicadores que uno dice dónde estoy, cuál es el propósito, cuál es el objetivo. Yo debo tener claro hacia dónde quiero dirigir mis acciones, mi comportamiento, porque todo lo que yo hago debería tener un propósito. Vuelvo y hablo de las relaciones emocionales, las sentimentales. Si en mi relación, mi propósito es ennoviarme primero para conocer a esta persona, para después casarme, tener una familia, tener hijos, pues esa es mi meta final. Y yo empiezo a generar unos estados transitorios donde voy planificando mi vida y voy teniendo sistemas de recompensas. Cuando me dan el sí es una, cuando entonces me caso es la otra, cuando tenemos los hijos es otra, cuando los hijos se gradúan es otra. Entonces uno plantea rutas en todo. Estos escenarios son gamificados y por eso es que nosotros desde la estrategia siempre hablamos de una mega, de un objetivo general empresarial, de un propósito superior, que lo vamos cumpliendo con unos hitos que vamos llevando en determinada ocasión. Un proyecto, por ejemplo, un proyecto en esencia es gamificado. Cuando estamos hablando de victorias tempranas, son beneficios, estímulos que se dan, que parten precisamente de la motivación de la gamificación. Entonces miren que el tema es hasta más simple de lo que uno piensa, porque uno lo está utilizando en lo cotidiano. Debe existir una ruta con unos hitos claros establecidos donde yo sé que en cada uno de los hitos tengo una recompensa. Eso es otra característica de la gamificación. Es importante tener tableros donde yo sé quién es el líder. Yo tengo que tener una referencia, y aquí es bien importante, tengo que tener una referencia dónde estoy yo y dónde está el primer lugar. ¿Qué es lo que humanamente una persona que hace las cosas de la manera correcta o con un engagement mucho más alto tiene como puntaje? Si yo pierdo como referente qué potencial tiene una persona y hasta dónde puede llegar, porque hasta donde una persona llega yo podría también llegar, pues resulta que yo ya no me empiezo a motivar porque entro en un estado de conformismo tremendo. Es muy importante que exista liderazgo y que se le catalogue al líder como la medalla de oro. ¿Qué pasaría donde las Olimpiadas no entreguen medallas de oro, sino que todos por participar se ganaron la medalla de oro? Porque aquí no hay perdedores y todos salen con medalla. Pues la gente deja de competir sencillamente y se deja de esforzar. Y las Olimpiadas se vuelven una payasada. En el estudio es importante que a uno le digan, el mejor de la clase es fulanito y él es el que iza bandera. No es que mi hijo también tiene derecho a izar bandera porque se está frustrando porque no lo dejan subir al podio. Hombre, eso le está ayudando a que el muchacho entienda que hay beneficios logrados, que hay logros, y eso es gamificación. Si perdemos el tema de mostrar dónde estoy, en qué ranking estoy, porque hay que asignar ranking, y es supremamente importante, porque como a mí me están enseñando resiliencia, me están enseñando valores y me están diciendo que yo debo entrar en un sistema evolutivo, porque debo en un proceso transformador,
que para eso son las relaciones, pues a mí no me va a dar nada decir que estoy de sexto y yo quiero llegar a ser el primero, no tengo problema. Como también puedo tomar la decisión, la verdad no me interesa llegar a ser el primero porque yo conozco el primero y el primero está demasiado tostado y se esfuerza demasiado por esto y yo este tema lo estoy disfrutando y mi sexto me queda bien. Eso no quiere decir que sea peor o mejor, pero nosotros inconscientemente estamos pensando que esto puede generar problemas de autoestima y resulta que no. Al contrario, tener una tabla de liderazgo y decir el mejor líder es fulano, pues obviamente va a llevar a que esa persona se esfuerce más y sea mucho mejor, y también los otros que quieren llegar allá, pues tengan un referente, un punto de partida para saber cómo quieres llegar, a quién quieren llegar a emular, que eso es bien importante. Necesitamos líderes en la sociedad para saber a quién podemos emular. Si no, cualquiera sale y dice, yo puedo ser el referente para muchas personas sabiendo que no tiene fondo y bueno, pasa lo que pasa. Resulta que la sociedad está perdiendo el tema de la gamificación precisamente porque no, ya no hay líderes. ¿A quién emulamos? Somos seguidores de ideas vanas. Entonces es importante que nosotros retomemos dentro de las comunidades un tema del scoring, que también es muy importante lo que decía Rubén. No solamente qué recompensa damos, porque me parece que lo interesante no es la recompensa, sino cuál es la meta que vamos a poner. Lo interesante es la meta. La recompensa viene como consecuencia de yo conocer quién está transitando el recorrido, pero definitivamente lo que es interesante es la meta. ¿Cuál es ese propósito superior que yo estoy poniendo aquí al fin para que las personas y que vayan viendo victorias tempranas en cada uno de los estados, además que vean estados, porque si dicen esto es un ideal que no se puede alcanzar y no tienen los estados transitorios, pues la gente se aburre porque dice yo no estoy evolucionando, que pasa en muchos escenarios. Por eso el colegio está gamificado. Nosotros entramos a primaria, luego entramos a secundaria, que está primero, que está segundo, que hay unas materias que tengo que cursar y las tengo que aprobar. La gamificación se aplica totalmente en el colegio. Bueno, se pueden hacer alianzas, como les decía por acá. De pronto, alianzas, se pueden tener membresías, se pueden tener grupos. O sea, hay una cantidad de sistemas de recompensas que pues ahorita podemos analizar alguno de un caso particular. Pero la idea es que uno sí sepa que tiene una ruta trazada con unos estados transitorios que hacen que momentáneamente la ruta grande, el propósito superior esté por aquí, pero mi plazo es este. Yo quiero llegar acá. Yo quiero ir paso a paso, como le decían a uno, paso a paso, caminando, paso que dure y no trote que canse. Entonces ese tema inconscientemente le dice a uno que voy evolucionando de alguna manera. Si yo no tengo ruta y me plantean un propósito superior sin una ruta clara, pues yo obviamente voy a desistir en algún punto porque no tengo ni siquiera claro el camino. Entonces por eso esa es la gamificación. Y miren que son cosas muy lógicas. Cuando hablamos de la gamificación y estamos planteando la ruta y estamos planteando el ejercicio, tenemos que hablar que esas rutas y esas mecánicas, toda la mecánica del juego nos debe inducir a estados emocionales. Son emociones y sentimientos que experimenta una persona en un momento determinado. Entonces, las rutas, los puntos, todo esto, debo ser consciente que cuando yo lo llevo a un escenario y pongo a interactuar a un cliente o a un colaborador o al que sea con un sistema gamificado, pues yo le debo estar pensando que la mecánica me debe corresponder a una recompensa, a un estado emocional, perdón. Me debe conducir una acción a una consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de inducir? Estados emocionales. Debemos entender que los estados emocionales son temporales, por eso las mecánicas del juego, cuando me dan puntos, funciona porque me generan un estado emocional temporal transitorio sobre algo de un beneficio que estoy adquiriendo. Resulta que los estados emocionales se ocurren a nivel fisiológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual. No es que simplemente nos sintamos felices. Nosotros cuando decimos es que me siento feliz es con el cuerpo completo. Me siento cuando estoy feliz, también puedo tener una capacidad cognitiva distinta y obviamente afecta mi conducta. Entonces el estado emocional no es que solamente sea un tema superficial tampoco, es un tema profundo donde yo estoy diciendo qué es lo que quiero lograr cuando yo estoy aplicando este sistema con tal beneficio. Por eso les decía que nos tenemos que salir, chévere lo que decía Rubén ahora, nos tenemos que salir de darle el dulcecito al perrito para que nos mueva la cola, porque como seres humanos el tema es muy distinto. Nosotros estamos hablando, obviamente pues no me voy a meter en el tema pues de las diferencias, obviamente pues no, pero el tema es que nosotros sí debemos analizar de una manera lógica, ser conscientes de lo que nosotros queremos generar
cuando estamos aplicando la gamificación. Decir que nosotros les vamos a dar un sistema de puntos que pueden canjear por beneficios descontables cuando vuelvan a la segunda compra y que con eso vamos a lograr recurrencia es hablar de la gamificación de una manera demasiado superficial, porque yo ni siquiera estoy entendiendo el motivacional de mi cliente. Entonces eso es una gamificación mal aplicada. Es una gamificación por moda, como el like, como las métricas de vanidad. Cuando yo estoy diciendo es que mi cliente tiene tal dolor y mi potenciador, porque yo me tomé la tarea, como hablábamos la vez pasada, de segmentar el mercado, de pensar en mi cliente, de pensar en a quién le estoy llevando yo el beneficio, a quién le estoy aportando valor. Resulta que en ese punto yo ya puedo hablar de gamificación. Yo no puedo tomar a todo el mundo, a todas las personas a decirles que los sistemas de puntos con beneficios canjeables, además que no es nada ni siquiera novedoso. Estoy diciendo que estoy gamificando. Se está creando una mecánica del juego que es interesante y está creando es una mecánica en un sistema de recompensas, pero eso no es gamificación, no es un sistema de gamificación. Entonces debemos pensar muy claramente a nivel fisiológico, cognitivo y conductual qué es lo que nosotros queremos cambiar desde la emoción. Resulta que las emociones también influyen en la motivación y en la conducta. Nosotros hablábamos por allá de estar motivados y influye. Otra cosa es que son contagiosos. Una persona que está apasionada por algo, que está entusiasmada, pues impregna a los demás que están alrededor. Por eso es muy importante el estado emocional. Y ahí es donde uno empieza a confundir el tema de referenciación con que un cliente feliz trae más clientes. Claro que sí. Pero entonces también pensamos que ¿qué lo hace feliz? Los puntos y el descuento. Entonces, claro, el cliente feliz que tiene un descuento trae más clientes. Resulta que no. Resulta que no necesariamente funciona de esa forma. No podemos ser superficiales en el tema de las apreciaciones con respecto al tema de cómo contagiamos, cómo generamos emociones y por eso tiene que haber un conocimiento un poco más profundo. Resulta que las emociones son individuales y ambientales. Resulta que aparte de que son contagiosas, pues mi emoción, que puede ser de entusiasmo para otra persona cuando lo contagio es de tristeza, porque lo puedo saturar por demasiada efusividad y podría antes generar un estado emocional diferente, aunque uno dice es contagioso, obviamente, pero puede ser de una manera representarse a nivel fisiológico, cognitivo y conductual de una manera muy distinta. Una persona cuando está alegre, pues puede empezar a contar chistes, a interactuar más, y otra persona alegre puede estar tranquila, pasiva, pero está igual de alegre. Es curioso porque el reflejo es individual. Por eso la generalización es un problema. Corresponde también a estados ambientales, porque no necesariamente la mecánica en sí misma genera el estado, sino que también tiene que ser un tema de entorno, de ambiente. Si a nosotros nos dan una noticia muy mala, nosotros exportamos y nos dicen que el dólar cayó por alguna razón y nos están pagando en dólares y perdimos, pues a mí me pueden dar los mismos puntos, el mismo sistema, pero resulta que yo ya genero toda una cantidad de contexto alrededor y la gamificación no tiene el sentido que uno quisiera que tuviera, pues como el objetivo, el cumplir el propósito. Entonces, resulta que nosotros debemos entender también que la gamificación debe ser tan fuerte, tan simple y tan libre de las influencias del entorno. Por eso no puede ser un tema demasiado sofisticado, porque lo sofisticado se cae muy fácil. Tiene que ser un tema demasiado simple como para que no influya mucho de pronto en diferentes escenarios, en diferentes entornos, que pues obviamente son complejos, pero es como las redes sociales. El ejemplo de gamificación está ahí. El tema de las recompensas, del like, de ir a publicar, de sentirme, ahorita les cuento sobre los motivacionales, cómo lo cogen a uno ahí. Resulta que las redes sociales, nosotros decimos es que cuando está viendo Facebook, por ejemplo, hablar de cualquier red social, digamos que Facebook, la que sea, resulta que es tan simple el hecho de que yo me comunico con los demás y los demás van y me dan el like, o que pesar, o que tan crack, o que todo ese tema de recompensas que las redes sociales dan. Resulta que es tan simple el sistema que yo lo utilizo en momentos de felicidad, en momentos de tristeza, cuando me voy a casar, cuando me voy a separar, cuando tuve el hijo, cuando lo perdí. Es tremendo. Entonces miren que es tan simple que a pesar de que el entorno debería cambiarle a uno, la conducta no se la cambia. Uno debería decir, es que yo no estoy para redes sociales hoy. Resulta que la gente está triste y publica, está contenta, publica, está comiendo, publica, está lo que sea, publica.
Es tremendo. Entonces miren que son temas supremamente simples y esos son los sistemas gamificados que son tremendamente bien intencionados, que es lo que viene detrás de la gamificación. Permíteme un Por otro segundo, lado, Sebastián. dale. Había una cuestión que va más allá en el chat, que era muy pavloviano. Esto lo lleva mucho más allá de lo pavloviano, de que recibo el premio. El premio a veces ni siquiera es lo importante, pero sí el ranking o estar en un grupo. Hay otra serie de premios más allá. Como tú decías, el sexto puede estar más contento y puede ser un ganador impresionante. Ganar y perder da más significado, y decían acá lo pavloviano, no es simplemente te doy tu punto y ganaste. Yo quería pues compartir una cosa. Yo estaba con mi esposa hablando de el bull run actual de Bitcoin. Nosotros nos íbamos por las tardes a ver quién ganaba más, hacíamos torneos de trading, y el que ganaba, pues obviamente tenía que pagar la cena, no había nada que hacer. El que perdía, perdón, pero era más allá, o sea, genera un contexto más allá. No es lo mismo estar en un computador haciendo trading a estar con tu esposa haciendo trading y compitiendo. Entonces hay un contexto. Yo sí te quería agradecer. Había el comentario que era pavloviano, pero va mucho más allá de simplemente de lo conductual que nombras ahí. Entonces, Hay unos retos, por eso yo pasé por alto el comentario, pero porque ya vamos a hablar de las barreras que hay, porque son 3 estados, pero el problema no es solamente entenderlos. Ya les digo, si quieren, esta parte que es teórica la pasamos y ya empezamos con las preguntas. Resulta que los estados emocionales se expresan de manera verbal y no verbal. Pueden regularse, miren que esto es tremendo, los estados emocionales se pueden regular a través de estrategias. Por eso es que uno puede ser mentor, por eso puede ser coach, por eso aplica el tema de tener ese líder espiritual, obviamente, claro. Uno puede tener, lo que tú decías, Rubén, estratégicamente uno puede hacer que los estados emocionales cambien y se puedan regular, perdón. Y esto es lo más importante, los estados emocionales corresponden a funciones adaptativas y de supervivencia. En términos generales, hacen parte de la evolución del ser humano, así como el tema del relacionamiento, que es tan importante. Nosotros utilizamos el relacionamiento para incrementar potencial, para incrementar las posibilidades que tenemos nosotros como especie de subsistir. Es un tema de evolución tremendo. Y para el relacionamiento, obviamente, utilizamos muchísimo el tema de los estados emocionales, mucho, porque es una forma de comunicarse, porque es una forma de uno de llevar esa información a terceros. Entonces, los estados emocionales, que es la segunda parte de la gamificación, ya vimos la primera, la segunda son los estados emocionales y tienen estas características. Aquí hay un video de una persona que está triste, mostrando cómo es de contagioso un estado emocional en una persona sin él necesariamente estar diciendo qué es lo que tiene. Uno solamente mirándolo qué es lo que le está pasando, uno genera muchas emociones, que el cuento es este. Él puede estar triste y a mí me puede estar ocasionando malestar por querer decirle párese y vea el mundo de una manera distinta. Otros podrían estar diciendo quién sabe qué le pasará, acá está la pareja, entonces quién sabe qué les pasó, qué bueno ayudarles. Entonces miren que los estados emocionales son contagiosos. Como también otro, por ejemplo que también el de alegría, uno se empieza a sentir entusiasmado como parte del grupo sabiendo que uno no está ahí. Son contagiosos. Pero resulta que la tercera parte de la gamificación ya vimos los estados emocionales como segundo, y la primera es la mecánica del juego. El tercero es el comportamiento. Entonces, ¿cómo influimos en el comportamiento? Que el comportamiento debería ser una consecuencia de los estados emocionales. Entonces, ¿qué comportamiento deberíamos fomentar nosotros en un sistema gamificado? Primero, la competitividad. Buscar superar a otros y a ellos mismos para escalar posiciones. Es muy importante. Esto no es malo. Vuelvo y les digo, esto no es malo. Por eso hay premios, por eso hay recompensas. La recompensa pierde sentido cuando todo el mundo tiene la misma recompensa. No es por un tema de envidia, obviamente no. Es por un tema de reconocimiento a la participación, reconocimiento al engagement, o sea, propiciar el engagement. Yo quiero que mi hijo sea bueno en deportes, pues yo no quiero que le digan que se ganó la medalla simplemente porque estuvo allá. Yo quiero que él se esfuerce, pero tampoco lo voy a ir a sobreexigir, a decirle que tiene que ser como el mejor. No. Si él tiene las piernas corticas, o si las tiene largas, o si es más grande, o si es más chiquito, pues que compita con lo que él tiene, que eso es lo importante.
y es un ganador siempre y cuando se supere a él mismo. Eso es lo importante. Busca superar a otros, pero en esencia es las restricciones que ellos mismos se ponen. Que cuando ellos no se ponen restricciones porque nosotros ya les regalamos el atributo de ganador, pues obviamente yo estoy evitando que él sea esa mejor versión de lo que él podría lograr ser. Y eso es malo, sencillamente, o sea, porque estamos diciéndole que no evolucione, así de sencillo. Eso es algo que no va en contra de la naturaleza, hasta del mismo conocimiento. Si yo le digo al niño que 2 más 2 es 10, porque él no se puede equivocar y él tiene la razón, pues le estoy evitando que aprenda matemáticas. Así de sencillo, porque el niño es un ganador. Es que mi niño es un genio, sino que expresa las matemáticas de una manera diferente. Y eso lo estamos viendo en la sociedad y hay que ponerle mucho cuidado al tema. El sistema de recompensas es importante, pero tiene que ser un sistema, ahorita les cuento las características del tema. Entonces, competitividad es importante. El altruismo genera un estímulo pues, altruista porque lo motiva por contribuir a una causa común, no solo recompensas individuales. ¿Qué pasa cuando yo estoy transitando esa ruta en un esquema gamificado y el sistema me reta a mí y yo veo que hay otras personas retadas? Es súper chistoso porque entonces yo ya empiezo a decir, yo quiero contribuir con ese propósito superior, porque es que todos queremos sacar a flote la empresa, todos queremos sacar a flote la comunidad, estamos hablando de comunidades. Ese propósito superior que tiene Juan Diego de impulsar las comunidades, de gestar espacios de relacionamiento, pues resulta que todos lo tenemos. Y el hecho de que compitamos porque cada uno tiene unos perfiles diferentes no quiere decir que alguien sea mejor que el otro. Por eso esto es construcción colaborativa. Y aquí viene otra palabra que es muy bonita. Y la comunidad precisamente es eso, una construcción colaborativa con respecto a una meta común donde todos vamos transitando por un escenario, donde vamos ganando premios, donde vamos incrementando nuestra competitividad en equipo y donde estamos siendo, pues ese espíritu de competencia, espíritu deportivo, lo vamos incrementando, porque competitividad, pero vamos incrementando como vamos logrando algunos temas. Promueve la participación activa. Obviamente, el hecho de competir y de perder no quiere decir que yo vaya a dejar de participar. Al contrario, yo quiero retarme, yo quiero quiero llegar al siguiente nivel. Empiezo a levantar la mano y a decir cómo mejoro, a pedir ayuda, que es importantísimo. Empiezo a hablar con el que ganó y a preguntarle cuál es el secreto, que eso es muy importante. Uno empieza a decir, voy a hablar con el que ganó, a ver cuál es, y dice, no, es que yo ayer no fui a la fiesta, ustedes sí, ustedes se quedaron parrandeando, rumbeando, yo me fui a dormir, por eso gané el parcial, ustedes no. Sencillo. Y uno empieza a entender esas verdades de la vida y a decir cómo tomo decisiones para poder estar en esos primeros lugares, porque yo debo aprender del que gana. Vuelvo y digo, si no sabemos quién ganó, pues yo a quién le pregunto. Le pregunto a mi amigo que estuvo en la fiesta conmigo. Venga, ¿cómo le fue? No, súper, porque todos pasamos súper bien. Pues yo no tengo posibilidad de aprender. No tengo un marco de referencia. Es importante tener marcos de referencia para uno poder transferir conocimiento o transferir conocimiento que a la larga es lo que nos da a nosotros competitividad. La colaboración es importantísima. Resulta que uno piensa que cuando está en un estado de competitividad, de competencia, perdón, como en un estado emocional de competencia, no hay colaboración. Resulta que sí. En la industria de los videojuegos se ven muchas personas que abren sesiones para decir, queremos ayudarle a las personas que van atrasados con los niveles inferiores para que ganen las recompensas. Uno empieza a ver temas de mentoría, a pesar de que todos somos empresarios y queremos ganar, uno dice, pero ¿por qué el empresario me da mentoría a mí? Pues resulta que como uno surtió ciertas etapas y le costó llegar a unos sitios y uno dice, es que yo no quiero que otros vivan lo que yo he vivido y quiero facilitarle la vida a los demás, pues ese es el espíritu de colaboración que me empieza a generar el tema del emprendimiento, por ejemplo. Se comparte información, se comparten técnicas, se comparten estrategias, se hacen alianzas, que es supremamente importante, por eso la competitividad es muy importante. Se empiezan a generar los grupos de los que quieren estar en tal situación, los que quieren disfrutarlo, los que se van corriendo a mil y que quieren explotar los récords, perfecto. Los que están por disfrutar el camino, perfecto. En las comunidades esos son los segmentos. Esos son los segmentos de las comunidades. ¿Cómo se generan esos ambientes colaborativos en un sistema gamificado? Ustedes de ahora en adelante el reto que van a tener es que van a tener que gamificar la comunidad, indiscutiblemente. Después de lo que yo les estoy diciendo, tienen que gamificarla. Si ustedes no ven su comunidad como modelo de negocio y no la han gamificado, o sea, es poco probable que puedan decirle a lo que tienen comunidad, para que pongan cuidado con eso. Les voy a poner ese reto y miren, ahí los estoy gamificando yo. Entonces, se debe fomentar el espíritu deportivo. Debemos tener una competencia sana que va mucho más allá del ganar, lo que nos decía Rubén. Nosotros a veces esta palabra la satanizamos mucho y pensamos que es que ponerlos a competirlo.
Resulta que la competencia genera, además de la colaboración, un espíritu deportivo donde yo digo también, definitivamente, la medalla no era tampoco lo importante, era la ruta, era el recorrido. Cuando yo soy capaz de percibirme en el 10º escalón y saber que cuando estaba en el primero, a dar el primer paso, tuve dudas, y resulta que fui capaz de subir el primero, y no solamente el primero, sino el segundo y el tercero y el cuarto, y en cada uno fue una barrera, y las fui superando. Cuando yo estoy en el 10º, para mí, simplemente yo digo, lo importante no fue haber subido el escalón, sino poder sentir esa satisfacción del deber cumplido, del logro. Es muy importante y eso genera propósito, eso genera un propósito. Eso es importantísimo porque es lo que a la larga queremos con el engagement. En las comunidades debemos lograr eso. Nosotros debemos tener una ruta para que nuestros miembros crezcan, para que nuestras personas de ser audiencia pasen a ser miembros, de ser miembros a estar enganchados. Y cuando estén enganchados, nosotros los estamos llevando en una escalera de transformación donde van a salir mejor de lo que entraron. Si nosotros no tenemos una comunidad de ese tipo, no tenemos comunidad, señores. Tenemos es un grupo súper chévere donde todos hablamos, perdónenme la palabra, hablamos carreta. Porque si nosotros no les ayudamos a ellos a evolucionar como personas y nosotros tampoco crecemos como personas y no nos aventuramos a hacer cosas, pues resulta que nosotros no estamos creando una comunidad del tipo de las comunidades que nosotros queremos crear, que son comunidades transformadoras de sociedad. Si no lo estamos haciendo así, entonces yo creo que tenemos es un grupo muy chévere, tenemos una barra. La barrita del barrio no es una comunidad. Se puede comportar como una comunidad, hace parte de la comunidad, pero estamos hablando de otro tipo de comunidades. Bueno, en este tercer punto, nosotros estamos hablando del comportamiento del jugador versus las acciones del jugador. Nosotros confundimos, ya estamos en el tema del comportamiento, a veces confundimos el comportamiento con la acción. Son dos temas distintos. La acción es una conducta específica y observable que se manifiesta en un momento determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que es temporal, que es una respuesta a un estímulo inmediato, que puede ser inmediata, pero no necesariamente perdura. Simplemente es, me dieron la medallita, moví la colita y estuve feliz, porque salí feliz diciendo que soy un crack y ya, pero no volví a competir. Pero resulta que ahí no me generó un comportamiento. Resulta que las acciones obedecen a reflejos o impulsos. El marketing, por ejemplo, está enfocado, cuando estamos hablando de compras por impulso, está enfocado a que las personas compren de manera compulsiva, pero no necesariamente estamos diciendo de manera recurrente. La compulsividad, la impulsividad no necesariamente me implica recurrencia, que aquí la recurrencia es el tema es el mundo del comportamiento. Entonces, obedece a episodios discretos. Episodios discretos es que no son continuos. Hay matemáticas discretas y matemáticas continuas. Las discretas es que son estacionales, las continuas es que son transicionales. Entonces, discreto es que obedece a episodios, a fragmentos, a fotografías en baja fotogramas, pero en, digamos, mucho más pocos. La continuidad es que tanta información yo capturo de todo momento determinado, y la discreción es que yo diga, capturo el punto 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Continuo es algo que también ve las transiciones. Entonces, discreto es precisamente que nosotros estamos obedeciendo a comportamientos que son temporales. Obedece a factores situacionales. Estamos hablando de impulsos, tenemos que también yo me comporto de una forma en determinado momento, pero de otra en otro. Ahí no estamos hablando de un comportamiento. Una persona es capaz de decir, yo me levanto todas las mañanas a las 4:30 a trotar, llueva, truene o relampaguee. Eso es un comportamiento, no es una acción. La acción es que se levanta hoy, pero no necesariamente se levanta mañana. Si está lloviendo, yo no me levanto. Yo tenía amigos que salíamos en bicicleta y decían, pero si está lloviendo, no. Diferente que me coja el agua cuando esté montando. Yo, son comportamientos, son reglas que regulan el comportamiento, pero a la larga terminan siendo acciones. Resulta que cuando nosotros estamos hablando de las acciones, ahí es donde hablamos del call to action. Cuando montamos sitios web, cuando hablamos de las comunidades, cuando hablamos de un call to action, estamos hablando de una acción, no de un comportamiento. Cuando nosotros diseñamos acciones, recorridos en una página web, estamos diseñando acciones. No estamos hablando de un comportamiento, para que tengan eso claro también. Queremos que las personas vayan y consuman un contenido, pero ¿quién dice que eso va a ser recurrente? No, es un call to action y nosotros confundimos, y por eso quería hacer énfasis en esto. El hecho de que nos firmen un formulario, de que se nos metan en un grupo, de que nos den un like, no quiere decir que nosotros ya generamos una conducta. Obviamente no, un comportamiento no, obviamente no. Son dos cosas diferentes. Entonces, el campo en que nosotros quisiéramos jugar es en el del comportamiento del jugador. Entonces, cuando definimos
creamos patrones o conjunto de acciones que caractericen la forma de actuar de un individuo. Ya es cuando esta acción se vuelve recurrente, que obedece a conductas aprendidas. Por eso hablamos de la transferencia de conocimiento, las transferencias de experiencia. Siempre tiene que haber una transferencia. Siempre yo entrego algo para que también se aprendan cosas y que se vuelvan recurrentes. También son una tendencia persistente, no son episodios discretos, sino persistente. Ya es un tema que es continuo. Obedece también a factores biológicos, ambientales y de aprendizaje, pero estamos viendo que son temas que ya no cambian simplemente como una situación. Yo estoy en un momento determinado XY y mañana estoy en otro momento. Resulta que cuando estamos hablando de un tema biológico, ya es un tema que no cambia de la noche a la mañana. Mi biología yo no la cambio de hoy a mañana, ni el tema ambiental, porque el clima no me cambia de hoy a mañana, a pesar de que Manizales sí tenemos ese tema, pero a la larga nosotros estamos acostumbrados a que aquí no nos va a llegar un huracán mañana tampoco. Y el tema del aprendizaje, que tampoco se da de la noche a la mañana, pues obedecemos a factores que no son momentáneos ni rápidos. El tema de que todos obedecemos en este mundo acelerado y que todos estamos llamados al call to action y que todos somos por impulso y que si no nos vieron en los primeros 5 segundos entonces nos morimos y que la red no funciona, es carreta. Sí tiene que ver en el mundo del marketing, que el mundo del marketing es de acciones. Pero resulta que el mundo de la gamificación es de comportamientos. A mí no me importa si él está interactuando todos los días, pero que él tenga su meta, que tenga su propósito y mi comunidad lo utilice en beneficio de él, eso es lo que a mí me interesa. No me interesa que me esté dando like, a mí no me interesa que esté posteando cosas todos los días, pero sí que esté inmerso dentro del propósito superior, que cuando en 10 días me cuente qué ha hecho, diga, no, es que esa última cosa que hablamos, yo la he venido transformando en esto, en un proceso transformador. Ahí es donde la gamificación tiene una diferencia tremenda con el tema del accionar. Si nos vamos solamente con las acciones, podríamos incurrir en el defecto de estar gestionando solamente métricas de vanidad, no de enganche, no de engagement real como es este. Esto lo quería dejar claro y por eso es como la primera charla, la primera parte de la charla que es teórica, porque estos conceptos deben estar supremamente entender lo que es la gamificación. ¿Cuál es? Hasta acá uno termina diciendo, bueno, si yo ya tengo una mecánica, tengo unos estados emocionales, así es. Se repiten conductas hasta que se cumplen. Tenemos una mecánica, tenemos unos estados emocionales y tenemos unos comportamientos y uno dice que son estados que la mecánica me genera emociones y las emociones me generan comportamientos. Yo digo, gamificar es muy fácil, la berraquera. Porque la mecánica es tener puntos de experiencia, rachas, medallas, una cantidad de cosas. Los estados emocionales ya sabemos que hay unos básicos que son la alegría, tristeza, enojo, confianza y hay unos que son sociales, que son los celos, la envidia, la empatía. Yo busco cuáles son los estados emocionales y qué los causa. Yo digo, listo, conozco esto y generan un comportamiento. Yo digo, pues bueno, quiero una participación activa, colaboración, un tema de altruismo, el espíritu deportivo, la competitividad. Digo, ya tengo todos los componentes, los meto a la licuadora y funciona. Les estaba diciendo que dentro de las etapas de pasar de la mecánica al estado emocional, ¿cómo hago para que la mecánica se me convierta en un estado emocional? Ahí es donde gamificación no es démosle puntos a la persona. Y resulta que la gamificación, aunque todos queremos hablar de gamificación, es muy difícil porque el tema es mucho más complejo de lo que uno piensa. No es démosle puntos y no es la estrategia de marketing simple. No digo que los de marketing no la hagan, claro que sí. Hay unas personas expertas en marketing con gamificación y con comunicaciones y gestión de comunidades que son duros. Pero cuando a mí me hablan que la estrategia de marketing es dele puntos para que le compre más, para que le venda más, estamos hablando de objetivos a corto plazo, que pueden subir la caja, pero no necesariamente recurrencia y sostenibilidad. Pero obviamente esas estrategias son importantes porque las estrategias también a corto, mediano y a largo plazo son importantes. Gamificar es ver las cosas a mucho más largo plazo. Cuando yo quiero una comunidad, yo no quiero una comunidad donde todos vengan un día y mañana no. Yo no quiero que empiecen 10 y terminen 2. Yo quiero que empiecen 10 y terminen 100. Eso es el objetivo mío. Uno no puede decir, como nosotros nos acostumbramos en el tema de la competencia, por ejemplo, que es que competir no es bueno, que porque eso daña la autoestima. También nos acostumbramos a darnos placebos mentales diciendo, es que lo normal es que la gente deserte de los cursos. Me dicen, no, lo normal es que el curso enganche. Los cursos tienen que ser gamificados, mi comunidad tiene que ser gamificada. Es que mi comunidad empezaron 10 y luego fueron 100 y después fueron 500, pero resulta que empezaron a bajar. ¿Cómo es normal en las comunidades? No, señor, son normal. No es normal, está pasando algo.
precisamente porque no hay una estrategia gamificada. Si la estrategia gamificada funciona, resulta que mi comunidad tendría que explotar supremamente rápido. A mí me preguntan mucho, ¿qué tiempo de crecimiento de una comunidad? ¿Cómo crece una comunidad? Por ejemplo, me preguntara Rubén ahorita, las comunidades que usted conoce de mascotas, ¿cuánto tiempo duran para consolidarse y crecer? Que es la primera pregunta que le hace a uno el de las comunidades. Uno le dice, hombre, esa pregunta depende de la estrategia que usted tenga, ojalá gamificada, respecto de la comunidad, del propósito superior de su comunidad, de lo que usted le esté aportando a ellos y de lo que usted esté esperando también en retribución de sus miembros, de toda la sinergia, de la escala de qué les está ofreciendo usted a sus miembros de comunidad, como para que puedan potenciarse como seres humanos en un sistema evolutivo. Si yo no les estoy ofreciendo nada, les estoy ofreciendo información simplemente, o una opinión que yo tengo, ¿de qué le sirve la opinión que yo estoy dando hoy a una persona mañana? ¿Para qué? Sí, pues opino y después hay otra charla, si me invitan después les hablo de comunicaciones. Hay unos hilos de información que se crean cuando yo opino y consulto a la persona que opine igual que yo. Entonces se crean unos hilos de información que a la larga polarizan las conversaciones y eso no es bueno porque entonces nosotros estamos perdiendo la posibilidad de ser un poco más abiertos a las diferentes posiciones o posturas que tienen las personas. Por eso ahorita las redes sociales están generando mucha polarización. Pero eso es otro tema que es de comunicaciones. Entonces, uno en comunidades debe gestionar estímulos, debe gestionar el plan estratégico y debe, obviamente, tener una estrategia de comunicaciones orientada a la gamificación. Entonces, teniendo la mecánica, ¿cómo paso de la mecánica a los estados emocionales? Y después tengo un segundo gap que es, ¿cómo paso de los estados emocionales a que realmente se me conviertan en comportamientos? Entonces, aquí viene un tema muy chévere. Uno podría decir, pues es que casi particularmente hay que gamificar la misma gamificación para que tenga que de la mecánica del juego se pasen estados emocionales. Resulta que aquí viene una palabra muy bonita que es la motivación. La gamificación prácticamente, hay una regla y es que la gamificación es la forma en que se debería hacer todo, excepto gamificar, porque uno no puede definir algo en su propia definición, porque no estaríamos haciendo nada. Entonces resulta que nosotros debemos utilizar precisamente los motivacionales para empezar a entender por qué las personas se motivan con algo particular. ¿Qué me genera un estado emocional? Pues depende de la motivación que la persona tenga. Nosotros tenemos una barrera muy tremenda y nos lo dice pues Maslow en su famosa pirámide, pues que esto lo deben conocer ustedes, pero también entender cómo funciona el tema. Habla sobre las necesidades, como la escala de necesidades que tiene una persona, cómo se deben ir supliendo las necesidades para uno decir, yo paso de cubrir mis necesidades fisiológicas y ahora pienso en mi seguridad. Y cuando tengo mi seguridad lista, ahora sí pienso en afiliación. Nosotros entendemos esto distinto porque decimos, motivación, la autorrealización motiva a la persona, entonces vamos a manejar temas de moralidad o creatividad o espontaneidad. Pero no nos fijamos que esa persona dentro de sus necesidades ya cubrió las necesidades básicas. Entonces nosotros queremos que las personas piensen en un propósito superior, pero resulta que las personas no han comido. ¿Qué propósito superior va a tener una persona que tiene hambre, por Dios? Eso es lo que nos dice Maslow. No es al revés, no es que yo me voy a ir por la afiliación. Claro, yo estoy en la afiliación, entonces voy a manejar afiliación. La pirámide me está diciendo que esto es un tema secuencial donde yo debo cubrir mis necesidades de manera escalonada para poder lograr la autorrealización. Es un camino, es una ruta que yo debo ir cubriendo. Yo no puedo llegar a la autorrealización sin haber cubierto mi seguridad. Entonces nosotros a veces tampoco interpretamos bien el tema. Cuando yo logro el máximo nivel de desarrollo es porque yo he venido cubriendo necesidades básicas y he transitado por el primer escalón y llegué al segundo y llegué al tercero y llegué al cuarto. Yo no puedo motivar a una comunidad a que llegue a la autorrealización si yo no estoy diciendo que también estamos cubriendo necesidades de descanso, de alimentación. Obviamente, pues yo no estoy diciendo que nosotros tengamos que alimentar a los miembros de la comunidad. Estamos diciendo que nos tenemos que preocupar por ellos, que las personas no podemos poner una reunión a mediodía. No podemos poner una reunión el fin de semana cuando la gente va a misa, si es que va a misa. No podemos poner la reunión a mediodía cuando están almorzando con la familia. Entonces, ahí es donde yo les digo que uno debe ser muy sensible a que hay unas necesidades básicas que se tienen que cubrir antes de empezar a hablar de autorrealización, que es muy importante. Cuidar mucho, porque a veces nosotros como seres humanos cometemos errores y tratamos de saltarnos las cosas y a querer llegar a la autorrealización sin transitar por estos. Y resulta que vemos personas motivados en la comunidad, aportando, haciendo cosas, y resulta que no tienen seguridad física, no tienen empleo, no tienen recursos, no tienen una vida familiar, están mal y están acá
pensando que están autorrealizados con el propósito superior que se les plantea en la comunidad, insisten, pero no tienen vida familiar. Hombre, nosotros debemos tener una responsabilidad también con ellos y decirle, no, venga, tranquilo, vaya surtiendo las etapas de su pirámide, porque si no, usted no se va a autorrealizar, porque el máximo nivel de desarrollo no es tapar con este de arriba, tapar con esta capa lo que nosotros debimos haber logrado con nosotros. Estamos buscando integralidad. Entonces ya el tema de la mecánica del juego se complica, porque yo no quiero personas simplemente pensando en una autorrealización cuando el tema de afiliación no lo tienen claro. ¿Por qué una persona me está hablando de autorrealización cuando tiene un ego supremamente grande y no maneja un tema de afecto o de amistad? Yo le digo cualquier cosa y se pone bravo, porque como él ya está autorrealizado, resulta que ya no se le puede decir nada. Y si yo le hago algún comentario, ya todo lo toma mal, porque es que él ya es una persona autorrealizada. Pues está jodido porque no llega al máximo nivel de desarrollo, porque apenas va llegando apenas acá. Hasta de pronto tengo un problema de seguridad, de pronto. Entonces resulta que si yo no tengo claro esto, yo no puedo llegar a saltarme los temas de la pirámide y a tomarlos como si fueran estados independientes. Son estados, yo estoy acá, pero yo no he llegado aquí. Yo quiero que eso quede claro también. Pero resulta que cuando llega este Yu-Kai Chu, que se lo recomiendo, Yu-Kai Chu, con su teoría de octálisis, él nos desvincula un poquito de acá y nos saca un tema mucho más simple y nos dice, más simple entre comillas, porque nos dice, resulta que hay 8 factores motivacionales importantes en el ser humano por los cuales él toma decisiones. Aquí estamos diciendo de cómo satisface sus necesidades, pero aquí estamos diciendo cómo se motiva a tomar decisiones. ¿Por qué toma decisiones? Que es mucho más claro, que de pronto es el campo de juego de nosotros. Porque si nosotros lo basamos con respecto a esto y decimos que estamos utilizando Maslow para motivar a nuestra comunidad, pues de pronto es porque nos estamos yendo en una escala transitoria de crecimiento, que es importante, que yo sí podría plantear una ruta de crecimiento para una persona basado en la pirámide de Maslow, espectacular. Porque yo digo, estamos en el primer nivel fisiológico, vamos a hablar del descanso, entonces vamos a tener diferentes líneas, diferentes dimensiones dentro de nuestra comunidad para el crecimiento de las personas, y en una vamos a hablar del descanso y del buen comer, del sexo, de la respiración, de lo que sea, que tenga que ver con necesidades fisiológicas. Pero también en una segunda instancia vamos a hablar de seguridad, también vamos a hablar de afiliación, vamos a hablar de reconocimiento hasta que lleguemos a la autorrealización. Puede ser que la pirámide de Maslow nos sirva a nosotros para trazar una ruta de crecimiento, sería genial. Pero cuando vamos al tema de motivacional, explícitamente nosotros podemos hablar que hay 8 factores, los core drivers, que nos dicen por qué las personas toman decisiones. Entonces resulta que Yu-Kai Chu sacó esta teoría de octálisis que es muy chévere y es contemporáneo además, que me parece chéverísimo. Si lo buscan, tiene página, es una persona muy abierta, casi que no puede establecer contacto con él supremamente fácil. Tiene unos temas muy interesantes porque habla mucho de la gamificación. Me gusta porque le dio un significado demasiado simple a un tema que es bien cuando muchas cosas que son muy interesantes. Tiene libros gratuitos, tiene muchas cosas que se lo recomiendo porque les va a complementar mucho la información que les estoy dando. Esto es un abrebocas. Entonces, resulta que hay uno que es el pilar, que es el significado ético. Cuando nosotros planteamos un significado ético, ese propósito superior, esa mega, la gente se mueve mucho por significados, por los temas altruistas. El tema de la realización, del cumplimiento de logros, de objetivos, de decir, yo fui capaz de hacer esto lo mueve a uno mucho. El empoderamiento también. Cuando yo digo, yo participé en la construcción de tal cosa, yo participé en esta comunidad, es que yo llegué a la comunidad de Juan Diego cuando éramos 5, y después fuimos 6, y después yo me empodero porque yo digo, yo fui parte de, es supremamente importante. La propiedad también. Uno dice, yo soy propietario de esto, yo compré acciones en tal cosa, yo soy dueño de la empresa. Ese tema de propiedad lo vincula a uno mucho como motivacional. No me gusta el barrio, no me gusta la casa, pero es mi casita, es mi terruñito, yo lo voy a ir a pintar, pues va y lo pinta, y se motiva y lo pinta. El tema de propiedad es muy importante también. La influencia social es fundamental. Yo creo que ni lo explico porque a la larga es cómo a mí me valida la comunidad, cómo me ven los demás, cómo me veo yo interactuando con los demás. En el tema del relacionamiento es súper importante, porque estos son los que yo siento, pero estos son los que también tienen relación con el relacionamiento. Hay unos que les dicen sombrero blanco porque entre comillas son los buenos y hay otros que son los malos. Entonces hay unos que están en la mitad, que es el tema de propiedad e influencia social, que ni bueno ni malo, pero estos de arriba
son los propositivos, los que uno podría decir son positivos, pero no quiere decir que los otros no sean buenos, sino que él les dijo sombrero blanco y sombrero negro. Hay otros motivacionales como la escasez, cuando yo digo, si no consumes ahorita, pues esto se acaba, si no te comes la torta hoy, se te daña, como me decían hoy. Si no llegas a la reunión, pues de pronto mañana no estoy disponible. Resulta que eso es manejar el sentido de escasez. La pérdida es muy similar al tema de la propiedad, porque es cuando yo algo que tengo, que poseo, se me puede dañar. Entonces, si yo no cuido mi salud, la puedo perder. Si yo no cuido las relaciones, pues me voy a quedar solo. Si yo no cuido mi comunidad, pues voy a quedar hablándome solo después. Eso es importante, el sentido de pérdida también es algo que lo mueve a uno mucho. Y el azar es uno de los bonitos porque el azar es la incertidumbre del qué sucederá. Es muy curioso porque todos estos a la larga uno les mete mucha cabeza y uno los razona y dice, claro, porque esto tiene una consecuencia. Pero resulta que el azar nos viene y nos dice que también nosotros nos motivamos por no saber qué va a pasar. Y por eso las casas de apuestas son tremendas. Yo sé que yo llego con 100 pesos y salgo sin plata, pero no sé qué puede pasar, porque puede que salga con plata, puede que no. El azar es tremendo, es supremamente fuerte. El no saber qué va a pasar es importantísimo para la gente tampoco saber que todo está mapeado y planificado. Cuando yo le digo, mañana te diré, te tengo una sorpresa, mañana te cuento, que ahí viene la campaña expectativa, hay una cantidad de cosas, es tremendo porque el azar lo mueve a uno a decir, no sé qué va a pasar, yo voy a ir a destapar el regalo. Por eso le dicen a uno, no abras esta caja y esta tampoco. Y uno termina por allá metiendo abriendo, mirando por abriendo el rotico a ver qué tiene. Ese tema de la incertidumbre es tremendo y el azar se basa en la incertidumbre. Entonces, Yokai Cho, pues que me pareció súper genial esta teoría de él, definió estos core drivers como los principales motivacionales para la toma de decisiones. Entonces, cuando yo voy a utilizar la mecánica del juego, de uno o a varios de estos, pero ¿cómo los uso? Pues depende del conocimiento que yo tenga de mi cliente. Si mi cliente lo mueve más el sentido de realizarse, pues bueno, si lo mueve más el tema de la escasez, es una persona que le gusta el tema de la urgencia, que quiere ganarse las promociones, el que estamos en remate y todavía ese tema le suena que porque están rematando la mercancía y que estamos al 20% de descuento y todavía le funciona a él, pues hombre, manejen las promociones y el tema de la escasez. No necesariamente hablar de escasez o de pérdida o de azar sea malo. Él los tomó como sombrero blanco y sombrero negro, como los hackers blancos y los de sombrero blanco y sombrero negro, pero no porque necesariamente sea exactamente. No porque necesariamente sean malos en sí mismos, o sea, depende de cómo se utilicen. La influencia social puede ser supremamente positiva, puede ser negativa. El azar puede ser positivo, puede ser negativo. Depende. Si en el azar yo voy a perder mis propiedades, hombre, pero si en el azar yo voy a adquirir esa capacidad de ser innovador, de yo decirle a la gente, necesitamos conseguir 500 millones de dólares para mañana. Imagínense una idea para que lo hagan. Y uno empieza a decirles, es que yo pensé que me iban a decir cómo y me mandaron la pelota a mí y ahorita yo soy el responsable, entonces ¿yo qué voy a hacer? Ese tema a veces funciona muy bien para temas de innovación, para temas de despertar la creatividad, para tener ese sentimiento de no saber qué va a pasar mañana, que eso es muy bonito porque eso le genera a uno también entusiasmo para ver un nuevo día. Pero depende de cómo uno lo vea, porque también no saber qué pasa a otras personas les totea la cabeza, porque dicen, pero ¿cómo es posible que yo mañana no sepa qué va a pasar? Es tremendo, yo no sé qué clima va a ser, entonces qué me va a poner, y eso se les vuelve un problema. Entonces el azar, todo eso depende, por eso les digo, depende del conocimiento que tengan ustedes de sus miembros. Si ustedes no conocen a su comunidad, tienen que darse la labor de conocer a la comunidad. Ustedes no podrían aplicar una gamificación correctamente. Nosotros queremos que ellos transiten, ojo pues, que transiten desde un punto A a un punto E, donde ellos vayan evolucionando y les sirva para ellos como un factor evolutivo. Pero los tengo que conocer. Yo no los puedo meter todos en una misma caja, a decir que todos se comportan igual y que todos son redes sociales. Ahorita hablaba con Rubén de eso. El tema digital es que nos volvía a nosotros demasiado simples y demasiado sencillos para tomar decisiones estratégicas y decimos, planteamos una estrategia digital y punto. Y es que todos son redes. No, señor. Resulta que todos son motivacionales. Y así como a usted se le ocurrió que es un tema digital, pues resulta que 50,000 están haciendo exactamente lo mismo que usted. Y el tema es que están diciendo cómo me diferencio, porque se están diferenciando es por el azar. Me perdonan por lo gráfico que voy a hacer, pero entonces resulta que ya el youtuber se quiere cortar las piernas para mostrar cómo va a crecer, el otro salió en pelota, el otro se tiró del edificio, porque es que quieren contar cómo
van a llegarle a la gente por el azar para que no sepan qué va a pasar después. Y se están motivando por esto y no por un significado épico. Resulta que también funciona, también tiene seguidores, pero eso no quiere decir que conozcan a las personas que son su audiencia. Y son esas audiencias que son fluctuantes, que además fomentan otro tema que es diferente, digamos, del tema del voyerismo o el tema de, bueno, son otros temas diferentes. Por eso es que le ponen sombrero negro, porque mal utilizados tienen su rollo maluco. Nosotros que trabajamos en comunidades buenas, que nosotros tenemos valores y tenemos ética, pues no creamos ese tipo de comunidades, creamos comunidades con propósito transformador social que empieza desde la persona. Entonces, eso estamos hablando del tema de cómo crear esa mecánica de juego y convertirlo en un estado emocional. Necesitamos saber qué es lo que mueve a las personas para saber cómo motivar las emociones. Eso tiene que estar claro. Si no conocen a su audiencia, no piensen en gamificación. No se vayan a pensar en que van a ir a ponerle puntos a la comunidad mañana, que le van a dar el sistema de puntos para que los líderes son tales, y resulta que ustedes no saben quiénes son sus miembros de comunidad. Total, y mira esos nombres, Rubén, lo que tú estás diciendo. Esos nombres, por ejemplo, son súper chéveres porque es que mira que esos nombres crean cultura y esa cultura genera ese ambiente donde las personas saben que tienen un sentido de pertenencia, saben que pertenecen a algo y se empoderan. Por eso los nombres son importantes. Cuando ustedes dicen, claro, ¿por qué me dan el nombre de tal cosa? ¿Por qué me dan los likes? ¿Por qué las redes sociales? Ojalá si tenemos otra oportunidad y si quieren hacer una tarea, yo les pongo una tarea, díganme por qué la red social a ustedes particularmente los gamifica. ¿Qué les está moviendo la red social a ustedes? ¿Por qué miran diferentes comunicados o siguen determinadas cuentas? ¿Qué es lo que a ustedes los está gamificando? Los voy a poner a los que están casados o los que tienen novia, ¿cómo los está gamificando su esposa? Eso es una berraquera. ¿Cómo ustedes gamifican a sus hijos? Sin saberlo lo están gamificando. ¿Cómo ustedes como jefes gamifican a los empleados? ¿Cómo ustedes como empleados están siendo gamificados por el jefe? Tremendo. A uno lo manejan con el sentido de escasez, lo manejan con el sentido de pérdida, a veces con el azar, es que hoy vino, mañana no, y ese temita, la novia, o llama mañana no, ¿qué pasa? No sé, y ese azar es tremendo. El no saber, pero yo no quiero seguir con ella, pero no sé qué va a pasar, y ahí siguen. Entonces, Yokai-Chu hizo la tarea por nosotros y nos la puso fácil, porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mirar estos 8 core drivers, cómo los aplicamos en la vida diaria y cómo nos lo aplican a nosotros. Y el ejercicio es muy bonito porque ustedes van a entender muchas cosas sobre el tema de la gamificación. Entonces, la mecánica del juego, para convertirla en un estado emocional, es crear una mecánica del juego acorde a los motivadores, a los motivacionales del perfil del jugador. Por eso les decía, deben perfilar a sus jugadores, deben perfilar, además que tienen diferentes tipos de jugadores. Ustedes en la comunidad de ustedes tienen diferentes tipos de miembros. Si ustedes no los conocen, no los van a poder segmentar. Si no los tienen segmentados, no los van a poder motivar. Y si no los tienen motivados, pues ustedes no van a generar emociones que se conviertan en conductas y también, pues, o sea, de ahí viene una cadena de cosas tremenda. Si ustedes no conocen a su audiencia, no conocen a su comunidad, no tienen nada para gamificar. Entonces ahí viene la primera tarea, pues, que tienen como el sí o sí de la gamificación, conocer a la audiencia. Obviamente, vuelvo y les digo, Octalysis nos la hizo fácil porque a la larga nos dio los core drivers de la población en general. Entonces uno podría acudir a estos core drivers y empezar a validar, porque no necesariamente yo tengo que gamificar sobre temas supremamente concretos. Yo podría decir, voy a validar si mi significado épico es lo suficientemente motivacional como para inducir a un estado emocional. Y ustedes se vuelven experimentadores de cosas. Empiezan a decir, voy a mirar si el sentido de realización es importante, del empoderamiento. Es que mi comunidad es mía y yo soy el líder. No, ¿qué pasaría donde yo le diga que todos son líderes? Y que voy a empezar a seleccionar líderes por áreas. Es que no hay voluntarios, que es que no... Sí, claro, porque es que el líder de la comunidad es usted es el que habla, usted es el que dice, usted es el que dictamina. Nosotros, ¿cómo nos vamos a empoderar de la comunidad si no tenemos participación? Ojo con lo que les estoy diciendo, porque esos temas mueven. Entonces, ahí es donde está el cuento. Si usted no tiene influencia social dentro de su comunidad, ¿cómo quiere que la gente se motive si nadie da like al menos? Nadie le dice, hombre, estoy de acuerdo con Rubén, tan chévere lo que estás haciendo. No le damos la palomita a cada uno. No vamos a tener influencia social. La comunidad no es para que nos escuchen a nosotros. Si nosotros creamos una comunidad para que nos escuchen a nosotros, estamos creando es una audiencia donde no estamos creando crecimiento para nuestros miembros, no les estamos aportando valor. Entonces realmente lo que estamos haciendo es crear una comunidad para nosotros, para establecer nuestra métrica de vanidad, fomentar nuestro ego para ser escuchados. Y eso
estamos siendo grabados, pero les voy a decir, eso es una pendejada, me perdonan. Eso es una bobada grandísima. No tiene sentido crear una comunidad para nosotros. Crear es una vitrina para nosotros mismos. Nosotros tenemos que crear vitrinas para todas las personas que piensan con nosotros, como nosotros, en un significado épico, en que quieren sentirse realizadas, se quieren empoderar por algo, necesitan influencia social, necesitan tener un sentido de propiedad, saben que el tiempo es escaso, que los conocimientos son escasos y que los amigos son escasos y nosotros les vamos a dar esto, que también el tiempo no se puede perder y que nuestra comunidad es tan loca, salen con otro tema súper bacano donde todos disfrutamos. Entonces miren que uno puede generar una retórica con respecto a todo este tema. Eso es importante, por eso los motivacionales son fundamentales. Ustedes de ahora en adelante van a quedar con la cabeza tostada diciendo yo tengo que gamificar mañana mi vida, me tengo que gamificar yo, que es muy diferente a me voy a dar puntos. Miren que el tema es mucho más complejo. Ser amigos y familias. Súper chévere. Entonces, yo me voy a gozar cuando ustedes me empiecen a contactar después, me van a empezar a decir, mire, yo cambié mi comunidad en este propósito porque estaba de tal forma y la transformé en esto gracias al tema de la gamificación. Quiero escucharlos después que me cuenten de esas experiencias porque me parece espectacular. Y si quieren conocer de otras, porque este tema transforma y ha venido transformando a las personas. Y les digo, gamificación no es de ahora, hace parte del core evolutivo del ser humano. Antropológico, como lo hablábamos la vez pasada, tiene un tema antropológico supremamente profundo. Bueno, vamos al segundo gap. ¿Cómo los estados emocionales los volvemos comportamientos? No es tan complejo como esto necesita un tema de conocimiento. No es tan complejo en teoría, pero sí es muy complejo en práctica, porque nos está incitando a que la emoción sea coherente. Nosotros debemos hablar de un término que es coherencia, impresionante, que si yo le estoy diciendo que le voy a dar tal cosa, pues esa sea la recompensa, que si estoy hablando que le estoy causando felicidad, y resulta que llega una persona a decir, venga, ¿qué es esa bobada? ¿Cuál felicidad? Si a mí esto lo que me está es deprimiendo, pues hombre, no estoy causando lo que yo quiero, pues entonces no hay una coherencia entre lo que yo pienso que es el estado emocional que yo quiero generar ese estímulo y lo que está sucediendo, debe haber coherencia. Además, que esa coherencia también me debe llevar a un tema de confiabilidad, que las reglas sean claras. La gamificación exige que las reglas sean claras y reglas son reglas. Por eso cuando llegan a una comunidad, ahorita te leo, Rubén, cuando llegan a una comunidad es importante que las reglas sean claras, por eso nosotros cuando llegan a nuestro chat le damos reglas. Miren, nosotros aquí no hablamos de política, no hablamos de tal cosa, evitamos conflictos de tal tipo, bueno, lo que sea, reglas claras. Lo otro es que si nuestra comunidad es de polémica, decimos, en esta comunidad estamos todos los que hablamos de política, que nos calentamos con los temas políticos, pero no peleamos y no nos decimos groserías. Es una regla clara. Entonces las reglas no es que yo copie las reglas de una comunidad en otra. Si yo conozco mi audiencia y sé que todos son viejitos chochos, así como yo, que les gusta discutir y les gusta hablar y les gusta polemizar, pero a la larga terminan tomando cerveza, perfecto, porque esa es la comunidad y vamos a hablar de cosas y vamos a hablar de política y nos vamos a quejar. Entonces no quiere decir que yo a todas las comunidades les tenga que poner las mismas reglas. Es a mi comunidad, porque yo conozco a mi audiencia, conozco a mis miembros y sé qué es lo que a ellos los mueve. Miren, sé qué es lo que los mueve y como sé lo que los mueve, pues regulo un ambiente adecuado para que esos motivacionales se potencien. Las reglas las tengo que definir yo, no copiadas de las reglas de Facebook, ni copiadas de las reglas. Juan Diego, muéstrame unas reglas de comunidad para ponerlas en el chat. El que se ría es porque lo ha hecho, y si lo hizo, pues vaya y las borra y empieza a crear unas reglas para su comunidad, dependiendo de lo que tanto conoce usted a su comunidad. Otro tema es que tu sí sea sí, estamos en confiabilidad, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No es que nosotros no hablamos de política, pero resulta que llegó el presidente y llegó al grupo y empezó a hablar de política, pero como es el presidente, sí lo vamos a dejar. No, señor. La comunidad se respeta, independiente del que sea. No hablamos de política, no hablamos de política para todo el mundo. Si llegó el presidente es porque quiere hacer ejercicio y montar en bicicleta con nosotros. Que tiene una comunidad, pues está como dueño de una mascota, no va a venir a hacer política. No importa lo que haga en su vida personal, pero las reglas tienen que ser claras. Yo no las puedo romper. Yo no digo, por ejemplo, que en la comunidad no se puedan decir groserías porque yo soy muy zafado. Entonces, yo no puedo decir que en la comunidad no se pueden decir groserías porque entonces, si yo soy el primero que las incumple, pues estoy mal. Que todo tiene que ser un lenguaje formal, claro. Pero yo debo ser coherente. La coherencia empieza por el líder. Y como las reglas son claras, el líder es el que tiene que empezar a dar ejemplo. Entonces, eso es lo que genera confiabilidad.
Y también el tema de las métricas, de las valoraciones, el tema de las premiaciones debe ser equitativa y debe ser justa. Entonces ahí los meto en otro problema grande, que era lo que decía Rubén. ¿Hasta dónde califico? ¿Hasta dónde premio? Debe ser algo equitativo y justo. De la misma forma que mido a todo el mundo, debería medirlo igual. No es que a este lo mido de una manera y a este de otro. ¿Qué pasa para no ser injusto? Pues definitivamente creo segmentos. Yo no puedo decir que los que piensan de política y quieren hablar de política los voy a evaluar igual que los que piensan religión y que saben de religión. Y que el religioso debe saber de política y el político de religión. No, son intereses distintos. A los políticos los meto en un segmento, a los religiosos en otro. Y los evalúo equitativamente y justamente dentro de su escenario. Eso es lo normal. No que todos estamos igual y que todos con lo mismo y que no, porque no sería justo y no sería equitativo. Porque definitivamente hay diferencias de intereses y de motivacionales. Entonces, si para una parte de mi comunidad piensa en el significado épico y otros en el empoderamiento, debería segmentarlos por esos motivacionales. No simplemente porque estos montan en bicicleta, no debería ser tan superficial, debería conocerlos. Por eso les digo que el conocimiento profundo es una de las labores de los miembros de las comunidades. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? Esa pregunta es súper buena. ¿Cómo hacer para que ellos sean líderes? Súper buena. Ahorita les cuento. Súper buena. Y de pronto en las mismas definiciones que dimos ahorita, da una... Ahorita te respondo eso. Resulta que la coherencia y la confiabilidad nos traen otra variable adicional, que es el tiempo. Yo no puedo ser coherente durante un día o ser confiable y ganarme la confianza en un día. Resulta que la coherencia y la confiabilidad deben ser durante mucho tiempo. Entonces se convierte en uno de los factores fundamentales, de los cruciales, de las políticas o de lo que yo tenga como tratado o acuerdo dentro de mi comunidad. Debe ser con respecto al tiempo. La coherencia se demuestra, que eso es importante, y la confiabilidad se gana. La confiabilidad no la entregan a nosotros. Yo confío en la comunidad. Es algo que le entregan a uno por ser coherente. Por demostrar coherencia, nos ganamos la confiabilidad de nuestros miembros. Y eso se da en el tiempo. Eso no se da inmediatamente. Ahorita todo el mundo va de afán y que todo el mundo quiere las cosas ya y que eso es pura carreta. Si ustedes se dejan comer cuento de eso, resulta que nosotros estamos hablando de principios fundamentales de vida. Estamos hablando de temas de coherencia y de confiabilidad. Que así la dinámica social se mueva de una forma distinta porque todos somos inmediatistas. Sí, pero por eso no hay confiabilidad. Precisamente por eso no hay confiabilidad, por eso no hay coherencia. Si nosotros queremos ser coherentes y confiables durante mucho tiempo porque queremos crear comunidades que no sean por seguidores ahorita y que suban los seguidores y mañana no, pues debemos ser coherentes y confiables y eso se gana con respecto al tiempo, por eso hay que trabajar. El trabajo de una persona que lidera comunidades es un trabajo interesante, más estratégico, ojo con lo que voy a decir, más estratégico que de relacionamiento, más de conocimiento y de empatía de las personas que del mismo crear espacios de relacionamiento. Nosotros no podemos ver a la comunidad como creemos el espacio para que charlemos. Tiene que haber una estrategia detrás de, y esa estrategia vale oro. Y por eso los líderes de la comunidad se respetan tanto, porque uno dice, hombre, es que uno tiene una comunidad hace 2 años o 3 años tratando de lograr esto, porque el propósito, por ejemplo, Juan Diego, tratando de que todas las comunidades hablen, tratando de lo que hace Comap, que todos hablemos, que todos interactuemos, intercambiemos conocimiento, eso es supremamente valioso. Y no va a llegar otra persona a decir, es que yo quiero crear una comunidad que haga lo mismo que Juan Diego, porque sí, eso no funciona de la misma forma. Ya hay una confiabilidad, ya ha pasado un tiempo, hay una coherencia y el tema es importante que no lo desechen yéndose a las métricas de vanidad y al corre-corre de la sociedad. Las comunidades no se arman así. Puede que ustedes armen un modelo de negocio que funcione de esa forma a corto plazo, está bien, pero estamos hablando de una comunidad que tiene que impactar sociedad. Esa pregunta es muy buena, Juan. ¿Cómo veo la armonía tecnológica versus los esfuerzos manuales en las comunidades gamificadas? El problema es que nosotros, como confundimos los conceptos, pensamos que gamificar es aplicar tecnología. Y lo triste es que pensamos que la tecnología también es aplicar sistemas computacionales, que es trasladar todo aplicativos, a inteligencia artificial, a no sé qué, a una cantidad de cosas. Y resulta que las comunidades que más se mueven son esas precisamente esas que son menos complicadas, como que lo va a recibir un chat en el grupo y entonces el chat lo orienta y entonces
No, es una persona que es cálida, que lo recibe y le dice, ¿cómo haces tú? Hola Sebastián, mira que vamos a hacer tal cosa, es el tú a tú. Eso lo puede hacer un chatbot, lo puede hacer la tecnología. El tema de consuman el material, o sea, yo creo que la reunión, lo importante, y me parece que lo que es valioso de una charla de estas, no necesariamente es el contenido, sino la posibilidad de no poderle preguntar a la persona que está ahí, que me parece que es lo importante. Eso no se lo da a uno la inteligencia artificial ni la tecnología dura en sí misma. La blanda sí, porque yo necesito empatía, una capacidad comunicacional, necesito gamificar una estrategia gamificada, por ejemplo, para yo no necesariamente todo esto lo tengo que llevar a un sistema computacional. Sistema sí, porque es un sistema gamificado, pero sistema no quiere decir, el sinónimo de sistema no es computadores y tecnología. Tecnología tampoco significa celular. Tecnología son las herramientas que nosotros utilizamos con un fin, y ahí viene el enfoque sistémico, por ejemplo, como una tecnología blanda. Entonces, si no confundimos eso, sí decimos que la tecnología es fundamental, porque la tecnología es la que nos lleva a construir sistemas gamificados, pero no necesariamente tienen que ir a una plataforma web. Eso es lo que les quiero decir, no necesariamente. Hay comunidades que se mueven presencialmente y son maravillosas, no tienen problema. Comunidades de apoyo, comunidades que ayudan con temas de drogadicción, por eso les dicen comunidades. Y son comunidades porque conocen particularmente las necesidades de sus personas. Y comunidad, para que se quiten ese dolor de cabeza también, lo que hay no es el número de miembros. Señores, ojo con eso. La comunidad se mide por el beneficio particular que yo le ofrezco dentro de mi propósito mayor para lo que yo construí la comunidad, y se lo entrego a cada uno de los miembros para que en esa ruta gamificada esa persona evolucione como ser humano. Si de esos tengo 3, mi comunidad es una berraquera. ¿Yo qué me gano con tener 800.000 personas, 1.000, 2.000, y a ninguno le estoy aportando valor? Yo prefiero una comunidad de 5 personas y somos comunidad. Esas métricas hay que tomarlas con mucho cuidado, porque las métricas de vanidad no quieren decir métricas de impacto. Entonces, para mí, si nosotros tenemos un propósito transformador, prefiero transformar a 5 y reunirme con los 5 en una cafetería y ser mi comunidad y gamificarlos a los 5, que tener 800 que no conozco. Entonces, quítese en la boda de la cabeza que es que todo lo digital y que todo lo... No, porque es que ustedes no están transformando sociedad con eso, están haciendo lo mismo que el youtuber. Que el youtuber, estoy hablando del youtuber que no tiene comunidad, porque hay unos que son supremamente buenos. No estoy generalizando. Totalmente. La falta de las tecnologías blandas le generan soledad a uno. Y le generan además esa angustia, porque esas tecnologías blandas, las métricas de vanidad, tienen que ver con la influencia social. Y por eso es que funcionan, porque son, pero no estamos hablando de un significado épico, por ejemplo. Entonces uno ve mucha soledad, hasta del mismo influencer que está publicando información, y uno dice, hombre, qué triste que de alguna manera ni siquiera está como creciendo él mismo, sino creciendo en ventas, porque todas las empresas se miden así. Cuánto vende, cuánto es la rentabilidad, cuánto es el impacto, cuánto no sé qué, y la comunidad también es lo mismo, que ustedes dicen, es que nosotros, ustedes no, nosotros decimos, es que nuestra comunidad es de relacionamiento. Sí, ¿y cuál es la métrica? No, tenemos tantos miembros, tenemos no sé qué, y ha crecido no sé qué, y ya llegamos a Latinoamérica, hicimos tal vaina. Bueno, ese hombre, sí, pero ¿cuántas vidas ha transformado? Por ahí 5, por ahí 10, o la verdad, no sé, la verdad no sé. No tiene sentido tener una comunidad de ese tipo. Nosotros no queremos ganar audiencia y transformar a una audiencia y darle un rol de miembro cuando no estamos en un poder transformador. Esas se las quiero dejar ahí para que ustedes piensen que la gamificación tiene un propósito. Entonces, que ustedes no van a terminar diciendo cada que les hablen de puntos en gamificación, digan, puntos es la capa de la gamificación. Miren todo lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué pasa con esto, con el tema de ya lo fancy, pues como lo que está de moda? Uno dice, bueno, el market de la gamificación, o sea, está en creciente demanda cuando ustedes se vuelvan gamificadores por excelencia. Es uno de los temas que uno puede empezar a promocionar y ofertar. El mercado de la gamificación está creciendo impresionante, pero también hay un tema, es que la gente no sabe qué es gamificar. La gente dice que quiere gamificación y se imaginan una app con puntos para que la gente vaya y cada que haga alguna cosa le den una recompensa, como un Duolingo, que perfectamente está gamificado. Pero lo bonito de la gamificación no es la app, es el conocimiento que Duolingo tuvo de sus clientes para decir cómo los va a llevar en esa ruta. Entonces, gamificador, pocos, no es, contratemos un diseñador de una aplicación para que nos gamifique el tema. Ahí es donde tienen que poner mucho cuidado con el cuento. Hay una tasa yo les voy a pasar esta presentación, no les voy a hablar de estos temas. Se utiliza mucho en este momento la gamificación de base. Comercialmente se utiliza mucho en el retail, en la banca, en el gobierno,
en salud. Ustedes se imaginan una campaña política gamificada, es una locura. Por eso es que hacen lo que hacen, mejor dicho, la salud, en educación y en investigación, en comunicaciones y en otros, pero básicamente se utiliza mucho en el retail. Y por eso confundimos la gamificación con el sistema de puntos. Los usos de la gamificación, para captar, para retener y fidelizar personas, para captar clientes, miembros y colaboradores de una empresa. Dicen que el 90% de los empleados son más productivos cuando se utilizan ambientes gamificados en las empresas. Y gamificados habla de gamificación sencilla, simple, de esas que raspa la corteza nomás. Cuando yo conozco a mis empleados y gamifico de verdad en esencia, como si fueran comunidad, y yo ya los llevo en un tema de crecimiento personal, pues madre, ahí yo ya no tengo ni siquiera colaboradores y miembros, sino unos aliados tremendos que potencian mi modelo de negocio. Y ahí es donde yo les quiero dejar esa diferencia de hasta dónde llegan ustedes con los conceptos. Se pueden ir con esto, pero a la larga, cuando ustedes son capaces de transformar vidas, que el poder de las comunidades es un poder transformador de vidas para transformar sociedad, ahí es donde el tema juega un papel importante y ustedes la gamificación la ven como algo esencial para su comunidad. No como algo que chévere tenerlo, sino como algo esencial donde ustedes se tienen que volver gamificadores por excelencia. Por eso les decía que esta charla teníamos que darla. Ayuda a incrementar la productividad y el engagement, por lo que habíamos hablado. Promueve el diseño centrado en el usuario porque hay colaboración. Esto es supremamente chévere. También se utiliza para promover el diseño centrado en el usuario. Ayuda en la sostenibilidad y en la innovación, precisamente porque nos genera insights, que es un tema muy importante. Aquí hay otra cosa, otro tema importante es que la gamificación ayuda en la resolución de conflictos, ayuda a fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. Aquí dicen que del 95% de los empleados dicen que están satisfechos utilizando sistemas gamificados. Hay unas métricas que a la larga son métricas. A mí me interesaría conocerlas de ustedes. Cuando a ustedes los gamifica, como les decía ahorita, los gamifica la esposa, ¿ustedes qué tal trabajan? Mi amor, si me clavas la puntilla de tal cuadro, te hago el postrecito que te gusta el fin de semana. Arranca uno el fin de semana, se va a buscar el clave, lo tienen gamificado a uno. Mejor dicho, las mujeres son gamificadoras por excelencia y eso es espectacular. Las mujeres son las gamificadoras del hogar, eso es espectacular. Bueno, hay unos factores éticos de la gamificación que yo esta charla no la doy sin el... Es bacanísimo, la gamificación en pareja es bacanísimo. Yo esta charla no la doy sin dar esta salvedad. La ética de la gamificación es que nosotros como líderes de comunidades deberemos promover la libertad. Nosotros no debemos coartar la libertad, que eso es importante. Vuelvo y les digo, el tema de la pirámide de Maslow. Yo no puedo tener una persona absorta en mi comunidad, hablando carreta y hablando cosas, y yo sé que la vida familiar de él está destruida. Yo debo promover también que él no vaya a utilizar la comunidad como un placebo o escapatoria para otra cosa. Debería propiciar el crecimiento de las personas y preocuparme por cada uno de los miembros. Y ahí le respondo, ¿qué tanto debería crecer la comunidad? Hasta el momento en que usted como líder pueda conocer a cada uno y potenciarlo. Hasta ahí la debería crecer. Y lo otro, hasta donde usted, cada uno de esos líderes, y respondo a la otra pregunta que me hicieron, siendo potenciado, va a tener la responsabilidad de potenciar a otros. Y esto se vuelve un tema multinivel. Y el multinivel no es malo. Entonces, ahí uno conforma a los primeros líderes con esa primera comunidad a la que uno está transformando. Si yo no transformo personas, yo no voy a tener líderes. El líder yo no le doy el atributo y la medallita diciendo, ya eres líder de la comunidad. No, es porque a mí me transformó esta persona y yo estoy siendo transformado. Como transformado va a ir a transformar. De ahí viene la palabra evangelización, que es un término de gamificación sencillamente porque a mí me transformó la vida, me hizo ver una cosa distinta y yo quiero que las personas vivan contentas y vivan felices. Y como este es mi propósito superior que lo comparto, yo quiero ayudar a otras personas que transiten el camino. Entonces, obviamente, me convierto naturalmente, orgánicamente, me convierto dentro de mi comunidad en un líder. Líder no es el que quiere que lo escuchen, es una persona que quiere ir a transformar vidas. Y cuando yo empiezo a encontrar esas personas que tienen ese mismo poder transformador y ese mismo compromiso transformador, esos son los líderes de mi comunidad. Que tienen la misma retórica que tengo yo, perfecto. Que tienen un sentido distinto, perfecto. Pero son los líderes que yo voy sacando de manera natural. Entonces, no son los voluntarios. Los líderes de la comunidad es distinto. El voluntariado es otra cosa de una persona que quiere aprender un poquito más, perfecto. Pero el rol del líder se lo doy yo a alguien que instruyo, al que yo le he transformado la vida, al que esa persona ya ha tenido el poder de asimilar la información que de alguna manera le ha llegado y quiere transformar a los demás. Eso es un buen líder. No sé si ahí te respondo lo que me has preguntado, que esa pregunta es tremenda, lo que me decía ahorita
compañero nos preguntó. Nosotros debemos promover la libertad, no podemos coartar la libertad de las personas. Si bien es cierto, la gamificación podría generar esclavitud en las personas porque los llevamos a que siempre estén con el sistema de recompensas, como Alberto que nos hizo la pregunta. Los podemos llevar a un sistema de recompensas donde les estamos presentando pendejadas, me perdonan. Les estamos presentando bobadas, los podemos tener ahí retenidos con bobadas, cada vez haciéndoles cosas más absurdas, a ver si de pronto vuelven y llegan. Pero realmente los estamos esclavizando porque nosotros no estamos promoviendo la libertad para ellos, en ningún sentido. Nosotros debemos, como líderes de la comunidad, promover la libertad de las personas. Debemos promover la libertad, no podemos esclavizarlos a un propósito. Con la gamificación se esclavizan. La gamificación más mal utilizada, las redes sociales mal utilizadas generan robots, generan personas que sin criterio, sin concepto. Las apuestas, por ejemplo, en las casas de juego, generan problemas, generan ludopatía en las personas y terminan siendo un problema social tremendo. Visibles a todo el mundo, tremendo, tremendo. Nosotros simplemente quitamos la regla y la gente empieza a consumir sin problema, porque como el tema es financiero, a mí no me vayan a decir que ir a perder la plata del mercado de las personas es bueno. O sea, eso sí, no. Entonces tenemos que promover la libertad. Y eso tiene que ver con el azar. Por otro lado, debemos promover la productividad de las personas. No podemos volver a las personas sedentarias ávidas de conocimiento sin producción y sin valor. Debemos además cuidar la meta personal de cada uno y dentro de la productividad que nosotros proponemos que esté también la meta personal. No pueden estar cumpliendo la meta de mi comunidad, de la mía, sin pensar en la meta personal de cada individuo. Yo no puedo pensar en un crecimiento colectivo si no cuido el crecimiento particular. Entonces, mi comunidad, si yo no sé cuál es la meta de cada uno de los miembros, estoy jodido también, no tengo comunidad. Yo aquí les estoy dando pautas de lo que yo considero que es una comunidad correcta. Empiecen a discriminar. Es que mi comunidad a la larga, dentro de todo esto que me dijeron, yo la verdad, yo tengo una comunidad porque conozco esa 10. Bueno, su comunidad es de 10. Haga un trabajo con 10. Y empiece con esos 10. Nada de métricas de vanidad. Que es que a mí me respetan que porque tengo una comunidad de 500 personas. Está jodido. ¿Qué ha hecho por las 500 personas? No, les doy capacitación, un servicio, no sé qué. Bueno, usted tiene una página web, tiene un blog. Eso no sé si es la comunidad que nosotros estamos pensando transformadora. Puede generar conocimiento, está bien. Pero nosotros estamos creando alianzas, sinergias. Estamos creando cambio, mentalidad de alguna manera puede ser emprendedora, transformadora, como ustedes quieran. Debemos cuidar las metas personales para que se conviertan en metas colectivas. Debemos promover los valores. Nada de comunidades sin valores. Exactamente el tema del clustering, exactamente todo el tema de la asociatividad. Yo tengo que entender mi ecosistema, debo conocer con quién me relaciono, debo entender lo que pasa en lo particular para llegar a lo colectivo y poder tener un poder transformador. Nosotros como somos, me perdonan, pero nosotros somos superficiales, pensamos que queremos transformar el mundo porque simplemente tenemos la idea. Y empezamos a hablar de que hay que limpiar el océano. Pues sí, pero obviamente hay que limpiarlo. Son las verdades de la situación que nosotros tenemos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues empecemos por limpiar la casa, empecemos por entender primero cómo reciclamos, que es que hay que reciclar. Empecemos por entender hacia dónde se van los residuos y cuál es la disposición final de los residuos. Empecemos por entender que no todo lo tenemos que comprar. O sea, hay una cantidad de cosas donde uno empieza a decir, es que el cambio empieza en las personas. Las comunidades deberían fomentar esas metas personales y llevarlas a una meta productiva precisamente basada en valores. Si nosotros no gamificamos con valores, eso es un tema de manipulación. También debemos promover las relaciones. Ahí le respondo a Juan. Es muy tentativo el tema de la tecnología dura, de que nuestra comunidad sea 4.0 y toda la bobada que yo soy ingeniero de sistemas, pues me gusta la ingeniería, me encanta la tecnología, desarrollo software y me encanta las soluciones cuando son planteadas dentro de modelos de software, me encanta. Pero para mí lo más importante son las relaciones. ¿Yo para qué creo tecnología? ¿Para qué creo un software si yo no sé que estoy transformando la vida y la productividad de una persona? Si yo lo estoy volviendo adicto a un tema o yo le estoy generando no sé, le estoy generando un problema adicional o le estoy generando estrés con el manejo de un aplicativo y resulta que a mano lo hacía mejor. A mí una persona me dijo alguna vez, yo hago la información en Excel y no la quiero cambiar de ahí porque es que yo Excel lo manejo y me da tranquilidad ver mis datos ahí. Digo, perfecto, no necesita sistema. O sea, ¿para qué? Porque además tiene 10 clientes, no todo el mundo quiere crecer de 20 clientes a 800,000. No, porque los 10, además,
Uno de los clientes es McDonald's, el otro es Nutresa, el otro, pues está perfecto, ¿cuál es el problema? Y no los 2000 que tiene que son microempresarios, ¿no? O sea, hay que pensar, o sea, hacia dónde se motiva uno también, porque el motivacional grande, el que se tiene que conocer primero, es el líder de la comunidad, que me había faltado decirles eso. Antes de empezar a conocer su comunidad, pues primero se tienen que conocer ustedes mismos, porque si ustedes no se conocen y no saben qué los gamifica, pues van a estar sin herramientas precisamente para ir a ser empáticos con los demás. Debemos promover las relaciones porque la base de la gamificación son las relaciones. No es el sistema de puntos y el sistema de juegos y no es el puntico que me da una aplicación. Vuelve, les digo, es muy tentador estar diciendo que nuestra comunidad utiliza tecnología porque estamos en la red y estamos haciendo no sé qué y que tenemos un canal de no sé cómo súper sofisticado. Pero resulta que eso, honestamente, señores, honestamente, ustedes deben pensar con la mano en el corazón si esa tecnología les aporta valor dentro del crecimiento personal de cada una de las personas y dentro del conocimiento que ustedes deberían tener por ese trato fraterno con sus miembros. Entonces ahí es donde ustedes deberían empezar a evaluar la tecnología que no coarte precisamente esas relaciones. Y la tecnología propia es la que fomente todo esto que les estoy diciendo. Ahí la selección de la tecnología es crucial, pero no es la moda. Ustedes podrían terminar diciendo WhatsApp, como me decían ahorita, es lo más rápido, perfecto, WhatsApp. Yo no tengo que crear un chat. ¿Qué inteligencia artificial? Que porque si yo no hablo de ChatGPT a la gente no le va a llamar la atención. Carreta. Todo el mundo está hablando de ChatGPT, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Es que si yo no hablo de inteligencia artificial me va a quedar atrás. No, la gente realmente no está hablando de productividad, ni de libertad, ni de valores, ni de relaciones. Antes eso, que debería ser de lo que se debería estar hablando, eso es lo raro. Que le digan a una persona a llegar a mi comunidad y yo le voy a ayudar a usted a desarrollarse como persona y nos vamos a desarrollar juntos porque nos vamos a conocer y vamos a ser amigos y vamos a transitar una ruta juntos y vamos a ver un crecimiento juntos. Eso no lo ofrece nadie. Con gusto, Juan. Eso no lo ofrece nadie. Entonces el tema es uno poder entender qué es lo que de verdad en este momento la sociedad necesita para saber qué es lo que estamos aportando. No se vayan por modas, que las modas, ese tema de las tendencias hay que mirarlo con lupa. Las tendencias son importantes porque además me marcan un contexto de lo que está pasando, es importante conocerlas, pero definitivamente la tendencia que hay en este momento es que esto se está perdiendo. Bueno, el reto, lo que les había dicho, es hacer agradable, ameno y placentero y divertido nuestro trabajo, nuestra vida familiar y nuestras actividades ordinarias con este tema de la gamificación. Esa es la tarea. Nosotros todo lo que hagamos deberíamos pensarlo en términos de gamificación. Deberíamos hacer agradable nuestra vida. Si uno dijera el tema del entusiasmo, el tema del compromiso laboral, el tema de cómo nosotros enfrentamos nuestras situaciones y nuestros retos cotidianos, si nosotros tenemos un ambiente gamificado y nos conocemos sobre nuestros motivacionales, podemos empezar a motivarnos. El tema de este tema del Octálisis, hay una página, yo se las comparto después en el chat con Juan, a través de Juan, para que busquen a esta persona y vean temas de gamificación. No sé si el tiempo nos da, pero yo creo que hasta acá, yo creo que el tema queda claro. Si de pronto quieren profundizar si quieren profundizar en temas de gamificación, con mucho gusto. Yo estoy en el chat con muchísimo gusto. De aquí para allá hay mucho trecho. De aquí para allá viene el tema de las comunicaciones, cómo se comunica la estrategia, cómo se enmarca dentro de la estrategia de comunidades. Hay unos temas que son importantes, pero al menos yo creo que quedan con insumos básicos para que empiecen a raspar un poquito. Sí tengo LinkedIn. Ahorita se los comparto también con Juan. Juan tiene mis datos, no se preocupen que a través de él, con muchísimo gusto, lo que ustedes necesiten, les comparto la información. O esperen, les dejo el LinkedIn para que me ubiquen también. ¿Qué piensan? Ahorita sí los quiero escuchar. Yo hablé mucho ya. No, yo sí te agradezco mucho, agradezco a Juan la oportunidad también. Les agradezco las preguntas, yo creo que nos enriquecemos con las preguntas. Y hay una cosa que en el contexto, ¿sí? El individuo, todo el mundo dice, todos los perros son iguales. Yo hablo de perros, también hablo de clusters. Y el contexto es importante a nivel conductual. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo del baloncesto para salirme de los perros. Si tú recibes un golpe jugando baloncesto,
o recibes un golpe saliendo de tu casa, son contextos totalmente distintos. Pero si haces ameno, agradable, toda la situación, el juego te permite recibir hasta un codazo. Y vas y te ríes. Bueno, yo jugaba rugby. Mi mejor amigo de rugby me tiene fregada la pata. O sea, a los 50 años me duele la pata. Un paisa, Juan González, que si alguna vez esto me está doliendo ahorita. Pero el juego permite que se genere un contexto que, a pesar de que tengamos un golpe tan duro en un tobillo que andes con un bastón, dices gracias porque me tomé una botella, bueno, de José Cuervo, que existía Punta Sur, con él llegó con una botella, muchas gracias. Y no fue un premio, no ganamos, pero qué amistad tan grande nos ganamos en el proceso. Y el dolor es, después de años sigue, pero el contexto, me gustó mucho eso del ameno porque es el juego el que genera un contexto que te va a hacer feliz. Y va a hacer feliz a miles de personas después tuyo, porque así fue lo que pasó. El rugby éramos 7 equipos y ahora ya ni siquiera conozco los equipos que hay. ¿Ustedes imaginaban que la gamificación era esto que les dije? No. ¿Lo veían así? No, yo no. No. Chévere, chévere. Cualquier cosa a disposición de ustedes, les agradezco mucho el tiempo, muy chévere. Y las preguntas que tengan con mucho gusto. Yo sé que estos temas a veces toca ir como a masticarlos un poco. Y chévere compartir ideas. Estamos en el grupo, yo creo, en el mismo grupo con Juan. Entonces, cualquier cosa, un placer. Un abrazo muy grande. Gracias por la invitación. Gracias, Juan, por la invitación también nuevamente. Y cuando gusten, estoy para servirles. Muchas gracias. Yo creo que hasta ahí podemos llegar la grabación.